Bueno, buenas tardes para todos. Para nosotros desde el Observatorio de Derecho Privado, pues es un gusto tener este espacio esta tarde para tratar un tema tan interesante como el del arbitraje para los procesos ejecutivos, que como saben ustedes quedó regulado. ¿Quieres pasar al otro lado que está en el espacio? Gracias. Gracias. Fue objeto de regulación una ley reciente, expedida hace un par de meses, y para conversar sobre este tema, analizarlo a profundidad y demás, pues tenemos unos panelistas de primera. En primer lugar, la doctora Eugenia Barraquer, a quien seguramente todos conocen, profesora de los departamentos de privado y procesal, árbitro, secretaria, tribunales, y con muchísima experiencia también en litigio tanto judicial como arbitral. El doctor Edgar Munevar, director del Departamento de Derecho Procesal de nuestra facultad, también pues con mucha experiencia en el litigio tanto judicial como arbitral. El doctor Luis Arcesio García, quien digamos es desde hace varios años quien digamos empezó con esta idea, la ha promovido, la ha defendido y bueno, pues creo que es importante hacerle un reconocimiento por ese trabajo arduo de tantos años que finalmente pues terminó en la reciente expedición de la ley. Y finalmente el doctor Héctor Medina, quien estará moderando. Héctor, también saben ustedes bien, es profesor de la facultad, también abogado, litigante y consultor pues en temas de derecho privado, de seguros, también pues con mucha experiencia en litigio, principalmente arbitral. Así que pues, yo no quisiera quitarles más tiempo a los panelistas. Creo que el tema es bastante extenso y habrá muchos temas para tratar. Así que, doctor Héctor, adelante. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto ver este salón tan lleno. Después de los problemas logísticos, pues, tuvimos que movernos de otro salón donde pues, era un poco más pequeño, pero realmente es un gusto ver el salón con tantas personas interesadas en estos temas. Además porque veo estudiantes de pregrado, posgrado, abogados, practicantes, profesores, bueno, en fin, entonces esto pues digamos que nos llena de satisfacción, no solo pues por la importancia de revisar estos temas, sino porque pues hemos preparado muy bien nuestro conversatorio y les traemos unos temas bien interesantes que queremos compartir con ustedes. Bien, pues ya Esteban nos ayudó con la presentación de nuestros panelistas, creo que además no necesitaban presentación, los tres supremamente conocidos, además pues cercanos a la universidad, profesores. Edgar fue profesor mío, Eugenia también. No me rebelé. No nos debe. Edgar muchísimo antes, Eugenia hace muy poco, entonces digamos que... y con Luis Arcesio pues hemos compartido varios temas profesionales y pues nos hizo también el favor de acompañarnos en esta oportunidad. Bien, yo quisiera comenzar... pues ustedes saben que esta ley fue expedida recientemente, pero llegar a esta ley no fue tan sencillo. Tuvo un trámite largo de varios años, se hablaba bastante del proceso arbitral ejecutivo, del proceso arbitral para procesos ejecutivos, y como que uno oía que estaba en trámite y como que le perdía también un poco como el rastro al proyecto, hasta que pues por fin ya es una realidad. Y el doctor Luis Arcesio pues estuvo en todo ese trámite. Antes de empezar y de subir acá al edificio, estábamos diciendo que era el autor intelectual, en el buen sentido de la palabra. Sí, la ley debería llamarse la ley Arcesio. La ley Arcesio, sí, de pronto podemos buscar un apodo, un nombre así. Entonces, pues doctor Luis Arcesio, muchas gracias primero por acompañarnos, por tener esa generosidad de venir a contarnos pues todo este tema del trámite de la ley, y quisiera pedir
pues pedir el favor que empezáramos por ahí, que usted nos contara un poco cómo fue ese proyecto, porque de pronto muchos de ustedes de pronto se quedaron con las objeciones que iba a hacer el presidente hace unos meses, pero que no hizo, que si se le venció el término o no. Bueno, eso no fue tan sencillo llegar a esta ley. Entonces, doctor Luis Arcesio, ¿qué tal si empezamos por ahí? Usted nos cuenta, ojalá con detalles, con pormenores. Bueno, cuéntenos un poco sobre todo este proceso, por favor. Les voy a contar un poco cómo es la historia del arbitraje ejecutivo en Colombia. El arbitraje ejecutivo realmente inicia con el decreto 2651 de 1991. En el artículo segundo se introdujo un artículo que decía que los procesos que tuvieran excepciones de fondo podrían ir al arbitraje para resolver el conocimiento, porque siempre la estructura del arbitraje, no obstante constitucionalmente tiene un alcance mayor, siempre ha estado fijado pues por la tendencia internacional, que es para resolver controversias, no para ejecutar obligaciones. Entonces, el primer acercamiento fue esa norma no tuvo un mayor desarrollo, pero sí tuvo algo muy importante. Como siempre en este país, igual ocurrirá con la 2540, la demandaron por inconstitucional. Entonces lo importante de ese antecedente es que nació la sentencia C-294 de 1995, y esa sentencia le han dado importancia para el arbitraje ejecutivo, pero no le han dado la trascendencia que realmente tiene la sentencia, porque la sentencia y la importancia de ir a arbitraje ejecutivo en estos momentos, porque la sentencia lo que dijo es, mire, los límites del arbitraje, los límites constitucionales, yo creo que muchas veces se confunde la discusión constitucional con la discusión legal. Entonces, ¿qué dijo la Corte? El límite del arbitraje lo establece el mismo artículo 116, y es que es temporal, que debe ser pactado, que debe ser voluntario y pactado, y que debe ser conforme a la ley. Entonces son esos tres requisitos. Entonces, ¿qué dijo la Corte de forma muy precisa? Dijo, no existe ningún parágrafo o ninguna otra limitación al arbitraje. Por lo tanto, es absolutamente posible que se pueda hacer arbitraje ejecutivo en Colombia. Pero ¿por qué les quiero llamar la atención del tema? Porque la Corte no solo está diciendo que esto sirve para arbitraje ejecutivo, está diciendo, por eso les digo, que constitucionalmente el arbitraje tributario es perfectamente posible. ¿Qué hace falta para que él exista? Una ley de la República que lo regule. Es el único desarrollo que se necesita. Por eso digo que no. Ahora les cerraba una discusión sobre ese tema, sobre el alcance del tema, y la discusión es legal, no es constitucional, porque constitucionalmente no existe ninguna limitación diferente a las que ya les dije. Entonces, eso es bien importante, porque la estructura del arbitraje ejecutivo, que tal vez es la más difícil, porque dos funciones fundamentales puede realizar un juez. Una, que es declarar el derecho cuando está en disputa, y la otra es ejecutarlo. Y tal vez la más difícil la que implica la majestad del Estado y el ejercicio de la fuerza es esa. Entonces, si ya rompimos ese paradigma o esa de que es el arbitraje solo para conocimiento o para resolver controversias, pues creo que de ahí en adelante va a venir un panorama bastante importante para el arbitraje. ¿Qué pasó después? Después vino la ley 546 de 1999, que es lo que yo llamo arbitraje ejecutivo propiamente dicho. ¿Qué se creó o se estructuró en ese momento? Se estructuró un proceso arbitral ejecutivo especial para créditos de vivienda. Entonces, esos tres artículos tampoco tuvieron mayor desarrollo, porque lo demandaron por inconstitucional, y la sentencia 1140 lo declaró inconstitucional, pero no porque el arbitraje ejecutivo lo fuera como tal, sino porque había un problema en la voluntariedad o la forma como se permitía el arbitraje, o como se pactaba en el arbitraje, que se violaba la voluntad, y entonces la Corte lo declaró inconstitucional. Después de eso, entonces, ¿qué es lo que yo resolví del problema? ¿Por qué 20 años y 30 años la doctrina había dicho, concretamente decía Hernán Fabio López, el arbitraje ejecutivo es posible constitucionalmente, pero ejecutarlo es inconstitucional? ¿Por qué decía que era inconstitucional ejecutarlo? Porque las obligaciones normalmente ejecutivas son para pagar una suma de dinero, y el pago de la suma de dinero o la terminación del proceso ejecutivo es cuando se paga.
no termina, o sea, es atemporal. Entonces, como era atemporal, la gente decía, no se puede. ¿Por qué se podía para el hipotecario? Porque el hipotecario sí tiene una temporalidad. Cuando se embargue, se cueste, se remate el bien, termina. Entonces, ¿qué fue lo que resolví en el problema? Y lo resolví con el litigio. Yo duré 4 años en la oficina concentrado y tengo que resolver el problema para que haya lo que se llama un ejecutivo generalizado. Es decir, para cualquier tipo de título ejecutivo, que es la generalidad, o cualquier tipo de valor que se pueda llevar al arbitraje. Entonces yo estaba pensando en mi oficina, les cuento la anécdota, siempre la cuento, para los que ya la han escuchado, estaba trabajando en mi oficina y la asistente, tengo un proceso de 26 años, de toda la cartera que me quedó, porque no volví a trabajar carteras, tengo un proceso de 26 años, mi esposa estaba embarazada, mi hijo ya es abogado, politólogo, trabaja en PPU ya, y no he terminado el proceso ejecutivo, pero entonces en ese momento el asistente me dijo, doctor, ¿qué hacemos con el proceso ese que usted, que llevamos 15 años con el proceso? ¿Qué hacemos con ese proceso ejecutivo que nos lo mandaron para los jueces de ejecución? Y ahí está la solución. Esa es la solución a la temporalidad y les voy a explicar. Es una solución muy sencilla, pero fíjese que llevaba 20, 25, 30 años la doctrina sin resolverlo. ¿Y cuál es la solución? Yo dije, no, pues tú haces el proceso arbitral ejecutivo 1 año y después de 1 año que se agote la ejecución como tal, que se dicte el laudo ejecutivo y se realicen totalmente los bienes, pues termina la actuación arbitral y se envía a la jurisdicción y se creó el principio de habilitación de lo que hace es hacer arbitraje sirva ante la justicia ordinaria, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que nosotros adelantemos procesos arbitrales de conocimiento, adelantemos toda la primera etapa del proceso y después y en procesos contenciosos también, y después tenga que volver a empezar el proceso. Eso debería habilitarse para que la justicia ordinaria conociera ya, porque nosotros ejercemos jurisdicción. Entonces, de esa manera se resolvió el problema. No sé si lo entendieron, pero es muy sencilla, es muy sencillo. Ahora, alguna crítica han dicho, y jueces de la República lo han dicho, magistrados, que no va a servir el proceso arbitral ejecutivo. ¿Por qué? Porque dicen, ahora van a volver a mandar eso a la justicia ordinaria. Eso no es cierto. Los que litigamos sabemos, o por lo menos yo, por lo menos el proceso de los 26 años, le he averiguado, le he hecho investigación de bienes a ver si aparecen más bienes, porque hay un bien que tiene una garantía real, pero es un ejecutivo mixto. Nunca los he encontrado. Tengo amigos que han encontrado bienes después, pero si tú haces una ejecución juiciosa, logras una sentencia o un auto de seguir adelante con la ejecución, y después tienes una realización buena de los bienes de investigación, después no va a pasar nada más en el proceso. Es decir, esos procesos que salgan de la justicia arbitral para la justicia ordinaria, la destinación más segura es el desistimiento tácito. Entonces yo creo que sí va a ser de gran utilidad. Entonces ahí vino el primer proyecto de ley, que fue el 224 de 2018, que se estructuró por primera vez en Colombia y en el mundo, un proceso arbitral ejecutivo organizado para todo tipo de títulos ejecutivos. Después vino el 119, que le cuento la anécdota, que el 119, porque a mí me tocaba, yo vivía con el proyecto de ley debajo del brazo, diciéndole a los senadores que me presentaran el proyecto. Algún representante siempre dice, claro, como los políticos, ¿no? Sí, doctor, se lo vamos a presentar. Yo trabajaba y nunca me lo presentaban, pero pues finalmente Esperanza Andrade, todo el tiempo ha sido de honor, yo no, siempre ha sido un trabajo académico. Vino el 224, lo presentó Esperanza Andrade, inició la discusión. Fue tenaz la discusión, pues la oposición fue muy fuerte. Después vino el 119 y tengo que confesarles que el 119 convencí a la senadora, le dije, senadora, no podemos dejar morir el día, porque ella me decía, no, Luis Arcesio, esas discusiones tan complicadas, con esos árbitros y esas discusiones, no lo vamos a presentar. Y yo le dije, hay que presentar para que la idea no se vaya a morir. Y se presentó la idea, el 119 realmente, para eso. Después del 119, la senadora sale del Senado porque no tuvo la votación, y el proyecto de ley 119 se lo dan a Humberto de la Calle, que fue un traslado del proyecto de ley muy afortunado, porque el doctor Humberto de la Calle entendió muy bien el proyecto, le encantó el proyecto de ley. El proyecto de ley, por los temas del proceso de la ley, se archivó, pero ahí ya no tuve que rogar. Sí, el senador ya estaba convencido, eso sí tengo que confesarlo. El senador Humberto de la Calle inmediatamente volvió a presentar el proyecto de ley, y ahí fue el proyecto de ley 008 del 2023,
y 211 del 2024, que finalmente se convierte en esos 8 años de trabajo legislativo en que he hecho más o menos unas 24 o 23 versiones del proyecto de ley. Ya es lo que hoy se volvió la ley 2540 de 2025, que como todos saben el gobierno objetó, tuvo unas objeciones ahí, pero yo creo que ya el tiempo me da ahí, ya no les comento más, o no sé lo que tú digas. Pues Arcesio, gracias. No, pues vamos precisando algunos puntos. Pues fíjense ustedes, 8 años nos cuenta Luis Arcesio, y pues también gracias por todo ese trabajo, porque más allá de las críticas que pueda tener el proyecto, pues yo creo que acá hay una evolución importante desde el punto de vista del arbitraje para la solución de las controversias. Yo quedé como un poco con una duda con el tema de la temporalidad. Creo que es un punto fundamental. Se me ocurre acá un poquito el sol sí. está bien fuerte. Con el tema de la temporalidad. ¿Por qué? Porque Luis Arcesio nos decía que dentro de los límites que ha establecido la Corte está el de esto es por un tiempo, esto es transitorio. Pero entiendo las palabras del doctor Hernán Fabio, ¿cierto? Porque es transitorio en un proceso que termina pues con el pago. Entonces, mientras no haya pago, pues el proceso ejecutivo va a seguir. Eugenia, yo sé que ese tema a ti te genera, digamos que, bastantes dudas. ¿Cómo podemos articular esas dudas, esa explicación de Luis Arcesio y esas reglas que trae la ley sobre la duración del proceso arbitral, que tampoco son sencillas? ¿Podrías contarnos un poco cómo son esas reglas de duración del proceso y cómo articulamos eso con el principio de la transitoriedad o de la temporalidad del arbitraje? Muchas gracias, Héctor. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos. Muy importante foro porque, como dice Luis Arcesio, muchos años de trabajo y muchos detractores. Yo una de ellas en algunos aspectos, no en todos. Y este tema de la temporalidad que vamos a conversar es uno de los que especialmente me preocupa, porque cuando uno revisa el tema de la temporalidad, en la medida en que los árbitros son particulares en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, pues la Constitución es clara en que ese es un ejercicio que tiene que tener, ¿sí?, un inicio y un final claramente definidos. Definición que pueden hacer las partes o que debe hacer la ley, pero que tiene que existir. Entonces, no puede haber un proceso de duración indefinida en el marco del arbitraje, y esa ha sido una de las grandes preocupaciones en punto del arbitraje ejecutivo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el proceso ejecutivo, como cualquier proceso, arranca con una demanda, pero no termina, ¿no?, con la sentencia, en nuestro caso el laudo o la providencia de seguir adelante con la ejecución, sino que terminas cuando efectivamente se paga la obligación. Entonces, ¿cómo solucionó la ley ese problema de la temporalidad? Estableciendo unos plazos que, en mi opinión, y a diferencia de lo que nos acaba de decir Luis Arcesio, no es de un año. Ese es el plazo máximo. La ley establece, la ley nos habla de 3 plazos diferentes. El primero lo refiere en el parágrafo 1 del artículo 13, que dice que desde el momento en que se radica la demanda y hasta la audiencia de instalación del Tribunal de Arbitramiento hay un plazo máximo de 4 meses. Ese, digamos, tranquilo, ahí no hay, digamos, mayores inquietudes. El segundo plazo a que hace referencia está en ese mismo artículo 13, en el inciso primero, que dice que desde la expedición del auto de fijación del litigio, el proceso va a tener una duración máxima de 12 meses. ¿Sí? Lo primero es, digamos, tratemos como de ubicarnos en cuál es la estructura de un proceso ejecutivo. ¿Sí? El proceso ejecutivo es un proceso, arranca con la demanda, se presenta la demanda, se le pone es decir, se libra el mandamiento de pago, se le pone en conocimiento al ejecutado, el ejecutado puede o no proponer excepciones, de eso depende de que vaya a haber sentencia o vaya a haber
auto de seguir adelante con la ejecución. Si no propone excepciones, ¿sí?, el juez libra inmediatamente auto de seguir adelante con la ejecución y arranca propiamente la realización, ¿sí?, de los bienes para convertirlos en dinero y pagar la obligación, ¿sí? Si el juez, si hay excepciones, pues vendrá todo el trámite de esas excepciones, las pruebas, lo que corresponde, y llegará a una sentencia en donde el juez dirá quién tiene la razón, si el ejecutante o el ejecutado. Si le da la razón al ejecutante, seguirá con esa fase de liquidación de los bienes para efectos de convertirlos en dinero. Esa es, en un brochazo muy burdo, la estructura de un proceso ejecutivo. Pero estamos en el marco de un proceso arbitral, entonces había que armonizar esa estructura con lo que es el proceso ejecutivo. Y entonces establecen, inicia con una demanda, ¿sí?, viene el momento de la fijación de honorarios, ¿sí?, de los árbitros, que ese será un tema que ojalá nos dé el tiempo, porque es de verdad, tal vez en mi opinión, el galimatías mayor que tiene la ley. Si sí hay pago, ¿sí?, entonces se integra el tribunal, ¿sí? Integrar el tribunal significa que el centro de arbitraje le avise a los árbitros, los nombres, los árbitros hagan su deber de revelación, acepten, y digan listo, sí, se integra el tribunal, se instala el tribunal de arbitramiento, y ese es el momento en que el tribunal asume jurisdicción, ¿sí? En el momento en que se instala, se convierte en autoridad jurisdiccional, ¿sí? Va a resolver sobre su competencia, que ese también es otro tema ahí que me raya un poquito, pero creo que no nos va a dar el tiempo para hablar de eso, ¿sí? Y entra a calificar la demanda. Y bueno, para que podamos seguir adelante, libra mandamiento de pago, ¿sí? Una vez libra el mandamiento de pago, se lo ponen en conocimiento al ejecutado para que determine si propone o no propone excepciones previas. Si no las propone, ¿sí?, si no propone excepciones de mérito. Si no propone excepciones de mérito, entonces el tribunal va a dictar auto de seguir adelante con la ejecución y va a seguir con la ejecución. Como cuando en la justicia permanente del Estado no propusimos excepciones. Si sí las propone, ¿sí?, se le ponen en conocimiento al ejecutado para que se manifieste y se pasa a una audiencia que la ley llama la audiencia de fijación del litigio, aprobación de la liquidación del crédito y decreto de pruebas, ¿sí? Esa audiencia es bien importante. ¿Por qué? Porque es a partir de ahí que la ley nos dice hay 12 meses, ¿sí? Entonces, lo primero que uno entra a visorar es que hay un espacio de tiempo del proceso arbitral que no tiene regulación temporal, que es el espacio entre que el tribunal se instala y dicta este auto de fijación del litigio. Para ese bloque de actuaciones no hay término, ¿sí? Entonces ahí ya empieza uno a no rimarle la temporalidad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si, bueno, cuando uno mira las actuaciones que se van a desarrollar en esa etapa, uno dice, estas son actuaciones realmente, digamos, como muy automáticas, muy céleres, no tendría por qué haber mayor complejidad, ¿sí? Pero todos sabemos que cuando tenemos litigantes que quieren torpedear, pues una etapa que normalmente se solucionaría en un mes se puede tomar 5 años. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando esa fase del proceso no está cobijada por ninguna regulación de tiempo? Acuérdense que dijimos, primera regulación de tiempo, desde que presento la demanda, ¿sí?, y hasta justo antes de instalar al tribunal. Instalado al tribunal, ¿sí?, vienen todas una serie de actuaciones que son entre la instalación del tribunal y el auto de fijación del litigio, que no tiene cobertura de tiempo, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a encontrar un primer posible problema, ¿sí? Pensemos en una parte que quiera torpedear y empiece a interponer nulidades, el recurso contra los buenos días, pues porque esos abogados existen y creo que todos los que litigamos los hemos sufrido, ¿sí? Entonces no perdamos de vista que eso puede pasar. Entonces una etapa sin definición temporal. Dictado el auto de fijación del litigio, dice el inciso segundo del mismo artículo 13, que el tribunal dispondrá, dice, desde la expedición del auto de fijación del litigio, decreto de pruebas y aprobación de la liquidación del crédito
y hasta el auto que ordena seguir adelante con la ejecución o la expedición del laudo, el tribunal dispone de 4 meses, prorrogables hasta máximo 12. Y ahí es donde aparece el término de 1 año. Pero no es que el tribunal cuente con un término de 1 año, el tribunal cuenta con un término de 4 meses. Lo que pasa es que lo puede prorrogar siempre y cuando las prórrogas no superen los 12 meses. ¿Sí? Y aquí aparece, en punto de la temporalidad, una circunstancia que para mí es perversa. Y es que la ley no tuvo la precaución de indicar quién puede tomar la decisión de la prórroga de ese término. Sí dice la ley que ante lo no regulado aplicamos las normas de la 1563, que es el estatuto arbitral. Y cuando uno va y mira la norma de la 1563, la ley 1563 es expresa en decir que la potestad de prórroga del término es de las partes. Luego el tribunal no puede prorrogar el término. ¿Sí? El tribunal tiene sus 4 meses y punto. Si las partes quieren prorrogarle ese término, son ellas quienes tienen la potestad de hacerlo, siempre y cuando la o las prórrogas no excedan de los 12 meses de que habla la ley. ¿Y por qué les digo que es perverso? Porque el ejecutante arbitral que pagó los honorarios y que quiere su proceso puede quedar a mansalva del ejecutado, porque la prórroga tiene que ser de común acuerdo. Y entonces, este ejecutante que quiere su proceso ejecutivo arbitral, ¿sí?, si por las razones que sea el término de los 4 meses se va a vencer, ¿sí?, y no hemos llegado a la auto de fijación del litigio, el ejecutado puede decirle no prorrogo y chao ejecutivo arbitral. No significa chao al cobro de sus obligaciones, ¿no? Pero entonces váyase a la justicia permanente del Estado, que fue de donde él quiso salirse. Entonces le estamos dando un poder de veto al ejecutado muy complicado, muy complicado. Otro problema que, digamos, encuentro de cara a la temporalidad es que, acuérdense que referíamos hace un instante que el proceso ejecutivo termina es con el pago efectivo de la obligación, ¿sí? Y acuérdense que tenemos un momento del proceso en donde o el tribunal va a haber dictado laudo, ¿sí?, o el tribunal va a haber dictado auto de seguir adelante con la ejecución. Si el tribunal dicta laudo, es porque ahí el proceso va a morir, porque al laudo solo llegamos cuando hay prosperidad total de las excepciones. De lo contrario, no hay laudo. Si la prosperidad de las excepciones va a ser solo parcial, eso también me parece, digamos, una curiosidad de la ley, pero pues no tiene mucho que ver con la temporalidad de lo que les estoy hablando, pero es una curiosidad. Va a haber excepciones que no prosperan y otras que sí prosperan, pero va a ser mediante auto, cosa que el Código General del Proceso, ¿sí?, al momento de expedirse dijo, no señor, las excepciones de mérito se resuelven en sentencia. Y por eso el cambio de las que antes se podían tramitar como previas y que ahora son causal de sentencia anticipada. Aquí no, aquí habrá excepciones que se resuelvan mediante auto, ¿sí? Digamos, un poco en contravía con el tema, y esto tiene su fundamento en la figura de la cosa juzgada, pero bueno. Es decir, que se resuelvan en sentencia tiene su fundamento, es en la figura de la cosa juzgada. Los autos, recuerden ustedes, no hacen tránsito a cosa juzgada. Pero entonces, acuérdense que tenemos o laudo o auto de seguir adelante con la ejecución, ¿sí? El laudo, como les decía, solo se va a suceder cuando hay prosperidad total de las excepciones del demandado. Es decir, señor ejecutante, usted no tiene derecho a nada, ¿sí? Y ahí veremos laudo. En todos los demás casos veremos auto de seguir adelante con la ejecución, ¿sí? Entonces tenemos los 4 meses para llegar a ese punto. Asumamos en gracia de discusión que seguimos vivos en cuanto al tiempo. ¿Qué sigue después de eso? Pues realmente la ejecución propiamente dicha, ¿sí? Evaluar los bienes, rematar los bienes y pagarle al acreedor. No es claro en la ley si esa fase del proceso tiene o no que cumplirse dentro del máximo de 12 meses de que nos habla la ley. Presumiblemente sí, ¿sí? Presumiblemente sí. ¿Qué ventaja tiene la ley?
que en el momento en que por cualquier causa, salvo el tema del laudo, porque por cualquier causa, los árbitros no puedan seguir conociendo, es decir, deban cesar en funciones, remiten al juez que corresponda para que el juez continúe, ¿sí? Pero si uno, digamos, de los objetivos, y lo dice desde el encabezado de la ley, era contribuir a la descongestión del sistema judicial, ¿sí? Pues realmente ese objetivo no se va a cumplir, ¿sí? Porque ni por muy ágiles que sean unos árbitros, van a lograr en 4 meses, ¿no? O ni siquiera en 12, y los que litigamos lo sabemos, ¿sí? Sacar adelante toda la instrucción del proceso y toda la ejecución. Entonces, si bien sí hay unas, digamos, como temporalidades claras, salvo por ese hueco de actuaciones que sí quedó definitivamente sin definición en el tiempo, el legislador de la ley sí hizo un esfuerzo claro por buscar solucionar ese problema de la temporalidad, pero en aras de solucionar en mi opinión, en aras de solucionar ese problema de la temporalidad, ¿sí?, sin darse cuenta, mató su propio objetivo de descongestionar. Ese es entonces, digamos, un poco el panorama, ¿no?, de cara al tema de la temporalidad, y con, digamos, nota con asterisco de que sí me parece absolutamente delicado que el tema de el tiempo haya quedado en manos del ejecutado. Bueno, yo quiero hacerle unas preguntas sobre el punto a Luis Arcesio, pero antes... Porque sí, Si hubiera me micrófono, encanta esa Sí, explicación, totalmente. digamos, tan crítica que hace Eugenia, pero además muy justificada. Pero antes de ir con Luis Arcesio y preguntarle algunos puntos sobre esto para volver al punto de los tiempos y la temporalidad, quisiera agregar un punto y pedirle el favor a Edgar que nos explique otro tema que también es complejo, interesante y complejo, porque piensen que acá hay cosas nuevas que son interesantes, pero que esa articulación es compleja, y con eso pues generamos un mayor debate, que también es el objetivo que tenemos en este conversatorio, y es la ley. Y Edgar, cuéntanos, la ley hace una distinción entre los árbitros. Entonces acá la ley nos trae unos árbitros ejecutores y nos trae también un árbitro de medidas cautelares previas. ¿Cómo es esa, digamos, Edgar, cómo son esas funciones de esos dos árbitros, y también cómo se articulan con el proceso de ejecución, digamos, regulado en el Código Penal del Proceso que todos conocemos? Okay. Muchas gracias. En primer lugar, pues muy buenas tardes. Como señaló Héctor, muy feliz de ver este salón tan lleno, feliz y apenado un poquito de la falta de sillas y la falta de aire acondicionado. Varios estamos que nos cocinamos. Gracias. Y tampoco voy a dejar pasar por alto, así como Héctor me reveló que fui su profesor hace mucho. Aquí tengo uno de mis grandes profesores, el doctor Sergio Muñoz. Gracias por acompañarnos. Y viendo tantos alumnos del actual semestre anteriores y tantos del semillero de Derecho Procesal que me llenan de felicidad, o nos llenan de felicidad y orgullo. Aquí está uno de los codirectores del semillero, el doctor Tejero. Otro motivo de felicidad, porque seguro muchos no se han dado cuenta. Nuestro semillero de Derecho Procesal lleva un nombre, y el doctor Sergio sí que lo sabrá, lo emblemático que es para esta facultad. Se llama el semillero de Derecho Procesal Rafael H. Gamboa Serrano, H. Y nos acompaña aquí en primera fila el hermano de nuestro querido y recordado profesor H. Gamboa. Muchas gracias, Manuel, por estar acá, por darle luz a tu hermano, y podemos anunciar con Eugenia también que estamos en la producción aquí con la directora académica de un libro homenaje a Rafael H. Gamboa. Bueno, el tiempo no da para más saludos, de manera que, a ver,
Me he leído 3 veces la ley 2540, doctor Luis Arcesio. Me la he leído más. No, primera conclusión, nos va a tocar hacer un congreso de la ley 2540, un conversatorio no más en el arranque, pues ya han surgido unos temas, utilicemos la palabra de Eugenia, delicados, van a generar controversias, pero la dinámica de un conversatorio pues no es quedarnos mirando en el mismo tema, porque si no se nos van las 2 horas y dicen, bueno, esto solo hablaron de la temporalidad, y podríamos seguramente durar todo el día hablando de la temporalidad. Entonces, yo también quiero participar del tema si el tiempo nos da, pero vamos a avanzar. A ver, esta nueva ley, como lo sabemos, pues genera una arquitectura jurídica normativa para que a través de los centros de arbitraje las partes puedan, digamos, en ese espíritu de descongestión, que es muy plausible, llevar a centros de arbitraje procesos de ejecución de obligaciones derivadas de títulos ejecutivos, es decir, provenientes de un contrato, provenientes de una sentencia, provenientes de un título valor, como lo es un pagaré, etc. De manera que esa arquitectura normativa quiere un juez, hablo de manera genérica, capaz de, digamos, de gestionar de la mejor manera posible la dinámica de un proceso ejecutivo. Como todos ustedes lo saben, porque yo creo que los estudiantes que hay en este momento al menos son como de 5º semestre para arriba, el proceso de ejecución de obligaciones que constan en documentos claros, expresos y exigibles, básicamente tiene 2 grandes cimientos. Por eso, incluso cuando litigábamos en papel, se abrían 2 cuadernos, el cuaderno 1 y el cuaderno 2. El cuaderno de la demanda principal, donde está el título ejecutivo y donde se pide una orden de pago o mandamiento ejecutivo, y el cuaderno número 2 o de medidas cautelares, que no nos digamos mentiras, es la esencia del proceso de ejecución, es decir, un proceso de ejecución en la práctica, dejando de lado algunas discusiones que los convierten ciertamente en procesos declarativos, pero el proceso de ejecución, la finalidad principal, la gracia es la recuperación por parte del acreedor de un derecho, usualmente dinero, no siempre, o de una obligación de hacer o de dar, pero eso, recuperar. Y la manera eficaz de lograrlo es a través de la práctica de medidas cautelares. Esta introducción para explicar, sobre todo a los estudiantes, que la ley 2540 entonces diseña la posibilidad de tener 2 clases de árbitros en estos tribunales de arbitramiento ejecutivos. Vamos a tener un árbitro principal, que puede ser 1 o 3. Bueno, la ley no dice número impar si las partes lo quieren. Por ley siempre será un número impar, como lo sabemos. Para procesos de mayor cuantía va a ser posible que las partes se pongan de acuerdo en una figura plural de árbitros, que siempre será 3. Dudo mucho que un tribunal de 5 no lo prohíbe la ley, podría haber tribunales de 5 o de 7 árbitros, pero no lo veo necesario todas estas. Y ese árbitro, digámoslo así, y no peyorativamente de la otra clase de árbitro, ese árbitro principal, que se llama el árbitro ejecutor, hace las veces, digamos, de lo que sería un juez normal de la República, es decir, es el que va a llevar adelante el proceso, va, si es del caso, a dictar una sentencia, es decir, un laudo de excepciones, o va a dictar un auto que ordena seguir adelante la ejecución, o va a dictar un auto que termina por alguna de las causales de ley del proceso, que no siempre será el pago. Puede haber otras figuras, una transacción, y en la transacción tú no me debes, yo no te debo, y transamos, y se acabó el proceso, no siempre es el pago. Entonces, ese árbitro ejecutor, la ley le impone unas condiciones legales para los procesos de mínima y menor cuantía. Ese árbitro ejecutor debe tener las mismas calidades o requisitos legales que un juez civil municipal, es decir, debe ser colombiano, debe ser abogado titulado, inscrito, como decimos, y debe tener una experiencia acreditada no menor a 2 años,
después de haber obtenido el título de abogado. Y en el caso del árbitro ejecutor de procesos de mayor cuantía, la equivalencia legal es al juez civil del circuito, que es abogado titulado y escrito con una experiencia acreditada no inferior a 5 años después de obtenido el título de abogado. Aquí también, para que los estudiantes a veces nos pasa, llegan con sus prácticas, empiezan a trabajar algunos empiezan a trabajar desde el primer semestre y claro, llegan a, por ejemplo, sobre todo al sector público y se estrellan, entre comillas, con la realidad de que, no, pero es que yo llevo 5 años trabajando. Sí, papi, pero la ley dice que es después del grado. Entonces, toda esa experiencia en la firma del doctor Padilla, pues para efectos de ciertos cargos no sirve para la acreditación. No digo que no sirva para la experiencia, pero no sirve para la acreditación del requisito legal. Y la otra clase de árbitro es el árbitro, digamos, encargado de las medidas cautelares. Esas medidas cautelares las entendemos que pueden ser previas, es decir, antes incluso de la presentación de la demanda ejecutiva, que sería la lógica, ¿cierto? Parodiando un poco con la práctica jurídica que tenemos los abogados, pues uno por lo general presenta a la vez demanda y medidas cautelares, pero impulsa principalmente las medidas cautelares para asegurar un poquito, digamos, una garantía proveniente de alguna medida cautelar, de un embargo básicamente. Entonces, ese árbitro de medidas cautelares debe tener los mismos requisitos legales del árbitro ejecutor, y ese es un árbitro que tiene una vigencia, digamos, más temporal, porque es hasta que se instale el tribunal de arbitramiento, a esa primera audiencia que se refirió Eugenio. Y la ley, y me imagino que en la práctica va a empezar a ocurrir así, la ley establece que es posible, digamos, que coincida, que converja en la misma persona, en el mismo árbitro, las dos calidades. Es decir, pueden haber tribunales de arbitramiento con un árbitro único, que a su vez sea árbitro de medidas cautelares y árbitro ejecutor. Creería uno que cuando esto arranque el próximo año, doctor Luis Arcesio, deseándole la mejor de las suertes, pues las partes, para bajar costos, seguramente van a pensar en la figura de un árbitro único, salvo procesos muy complejos, de pronto derivados, no sé, de contratos de suministro, con una cantidad de cláusulas, etcétera, con independencia de la cuantía. Creo que esta figura va a ser diseñada para árbitro único. Yo no me imagino la necesidad de 3 árbitros para dirimir un tema de un pagaré. No lo veo tan útil, tan necesario. Sin embargo, queremos registrar que es posible que así suceda. Estos árbitros, digamos, obviamente tienen la posibilidad de una causación diferente de honorarios, dejando claro que la regulación del tema de honorarios pues va a estar provocada por los centros de arbitraje, pero entiendo, Luis Arcesio me corregirá, que al final requerirá como un visto bueno, un aval del Ministerio de Justicia para efectos de la aprobación de las tarifas de gastos y de honorarios. Me meto en este punto, no en la discusión de los honorarios, para decir que es posible para un acreedor, para un ejecutante, ir ante un tribunal de arbitramiento, pedir que se designe un árbitro de medidas cautelares. Yo presento mi título, pero todavía no presento la demanda, presento mi liquidación del crédito, porque esa es una novedad, digamos, de esta ley. En los procesos ejecutivos normales, uno la liquidación del crédito la presenta después de la sentencia o del auto que ordena seguir adelante la ejecución. En este tipo de procedimientos, me imagino, para fijar la cuantía de una manera muy clara, se exige como requisito de la demanda e incluso de la petición de medidas cautelares presentar de una vez la liquidación del crédito de manera discriminada entre capital e intereses, obviamente haciendo la excepción que habrá algunas obligaciones ejecutivas que no sean dinerarias, caso en el cual por sustracción de materia pues no habrá que presentar liquidación del crédito. No lo dice tan claramente la ley, pero bueno, la ley tampoco tiene que decir todo. También seremos capaces los abogados y los árbitros de interpretar la ley como corresponde.
Estaba en el punto de los honorarios, y me controla el tiempo, señor moderador. Estaba en el tema de los honorarios, contando que es posible, entonces, yo voy ante el Tribunal de Arbitramiento con un escrito de medidas cautelares previas, es decir, antes de la demanda, solicito que ese Tribunal de Arbitramiento designe un árbitro para las medidas cautelares. El Tribunal de Arbitramiento, ahí encontré, al final tengo una respuesta, pero hay como normas un poquito no tan armónicas, porque pareciera ser que los honorarios de los árbitros se fijan en la audiencia de instalación, digamos, o un poquito antes, pero se fijan por los árbitros ejecutores, digamos. Pero ¿y qué pasa con el árbitro de medidas cautelares? No tiene derecho o sea, empieza a trabajar con la solicitud de medidas cautelares y peor, con la práctica. Más adelante vamos a hablar de pronto del tema de las medidas cautelares. Yo sí quiero ver al doctor Borda haciendo un allanamiento, pero bueno. Entonces, pero sí hay una norma por ahí, no recuerdo el número, que permite que el Tribunal de Arbitramiento, o el Centro de Arbitramiento, perdón, fije una suma de honorarios exclusivos para el árbitro de medidas cautelares. Entonces aquí hablábamos, antes de iniciar con Luis Acercio, yo le decía, vean, yo no sé si los acreedores, por ganar tiempo, obviamente partiendo de la base que exista el pacto arbitral ejecutivo, vayan a los centros de arbitraje, pidan un árbitro de medidas cautelares, logren la medida cautelar, pero ya con la medida cautelar ya no consignen el resto para forzar la ida del grueso, que es donde están los honorarios costosos, forzar la llevada de ese expediente, digamos, a la justicia ordinaria para evitarse unos costos a veces significativos en honorarios de árbitros y funcionamientos del tribunal. Sin embargo, también encontramos ahí una norma que le pondría freno a eso, y es que esa medida cautelar practicada de medida preventiva, si luego no se constituye el Tribunal de Arbitramiento con el árbitro, los árbitros ejecutores, sería levantada de oficio, digamos. Entonces ahí entraría en riesgo esa práctica un poquito que podrían pensar algunos acreedores. Ahí les dejo una pregunta para el debate más adelante. ¿Qué pasa, digamos, si, por decir algo, a veces hay obligaciones plurales y hay un acreedor que tiene, sumando títulos ejecutivos, 7.000 millones, pero dispersos en 10 títulos, y dice, yo me voy a la Cámara de Comercio de Bogotá, que es muy ágil, y en 3 días obtengo el embargo de esas bodegas allá en Fontibón, que están buenísimas, y si corono ese embargo, ya estoy listo, pero lo hago con un pagaré, y luego meto unos remanentes en la justicia ordinaria, ¿cierto?, con los otros pagarés que dejé por fuera, y aseguro la medida cautelar, no sé, estoy pensando un poquito perversamente, porque llevo 37 años litigando y sé la mentalidad de los abogados y de los clientes, a veces diciendo, uy, pero es que eso me vale mucha plata, y aquí hay banqueros, y yo no sé, no tengo claro, eso será tema más adelante también, si nuestro querido sector financiero se va a meter la mano al drill, como se dice. Porque no nos digamos mentiras, el 90% de los procesos de ejecución en Colombia son a favor de entidades del sector financiero, básicamente bancos, compañías de financiamiento, compañías de leasing, compañías de seguros, incluso cobrando los recobros, todas estas cosas. Si el sector financiero no se monta en el bus de utilizar en debida forma esta querida ley 2540, pues por lo menos el anhelo de la descongestión no va a ocurrir. Va a servir para algunos procesos complejos, ejecutivos complejos, de contratos complejos, pero tengo mis reservas en la dinámica por el tema de los costos. El tema de los costos va a ser, pero bueno, solo la realidad lo dirá más adelante, para que podamos avanzar, querido Héctor. Gracias, doctor Edgar. Bueno, no, esa distinción entre el árbitro ejecutor y el árbitro de medidas cautelares previas me parece clave. Doctor Luis Arcecio, volviendo, yo sé que hay varios temas sobre los que seguramente quieres darnos también una explicación o tu opinión. Pensando en eso, pero un poco escuchando a Eugenia, escuchando a Edgar,
yo quisiera preguntarte dos cosas, o casi tres. Bueno, una, el tema de la prórroga que explicó Eugenio, que fue súper tajante y dijo, esa prórroga de los 4 meses depende de las partes, y eso pues la lleva o te lleva a concluir pues que queda el acreedor en manos pues del ejecutado. Pues eso es perverso, ¿cierto? Bueno, yo quisiera saber, digamos, pues tu opinión sobre eso. O sea, efectivamente esa prórroga tú también la ves que depende de las partes, o el árbitro eventualmente podría hacer una prórroga. No sé, estoy acá, ustedes son los procesalistas, pero como cuando los juzgados dicen prorrogo por 6 meses más por el artículo 180. Por una sola vez, por una sola vez. No sé, eso es como una duda que me surge. Otra duda que me surge en esa, ya con lo que dijo Edgar, en esa dualidad de árbitros, ¿por qué esa distinción y por qué esa necesidad del árbitro de medidas cautelares previas? Porque escuchando a Edgar, pues uno dice, pues ¿quién va a gastar en un árbitro y después en otro? Y si la idea es que pues el ejecutor puede concentrar las dos funciones, pues ¿para qué tengo otro? Pero además otro tema que me llama la atención, que no lo vi con tanta claridad en la ley, pero ese árbitro de medidas cautelares previas practica la medida sin que se haya dictado el mandamiento de pago. Es así de... Bueno, ya me respondiste una, pero las otras preguntas sobre estos temas, ¿cómo las ves? Es que la primera, mire, primero hay que ubicarse contextualmente en un marco, macro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está estructurado el proceso arbitral ejecutivo? ¿Sí? Tiene un árbitro de medidas cautelares previas, tiene un conocimiento, resolver excepciones, que es lo que le hablaba, que era el decreto 2651, que un árbitro para que resuelva las excepciones de un proceso, que es la litis, que en realidad la litis en un proceso ejecutivo es muy limitada, porque pues hay un derecho claro, expreso y exigible, y tiene una estructura moderna, empresarial, que va a dedicarse a administrar esos bienes embargados y secuestrados. ¿Por qué? Porque yo hace como 15 años, yo cuando litigaba, 20 años, cuando litigaba en proceso ejecutivo, no tiene ningún sentido que usted tenga 30, 40 billones de pesos embargados y secuestrados, tirados en manos de un perito que tiene usted embargadas. Para ponerles un ejemplo, el más sencillo de todos es que ni siquiera genera intereses. ¿Sí? Los embargos de dinero no generan intereses con procesos de... Entonces vamos a tener un sistema empresarial organizado de ejecución. Entonces tienen que entender esas 3 etapas. Ahora, ¿a qué se refiere la doctora Eugenia? Ella se refiere a la etapa propiamente del conocimiento, que es resolver la controversia del proceso ejecutivo. Entonces, ese tema, ¿cómo se maneja? Hay que manejarlo. Claro que yo después del 119 no le volví a meter mano a las cosas, y llega del Congreso, le meten la mano a otros juristas, cambian cosas, y uno estructura todo un sistema que se entiende perfectamente, y eso ha cambiado. Pero concretamente el proceso dura 1 año. ¿Por qué? Porque el proceso arbitral dura 6 meses, el de conocimiento. Y el de conocimiento, si usted resuelve un conflicto de conocimiento súper complejo en 6 meses, ¿por qué no va a poder resolver un proceso ejecutivo en 1 año? Claro que lo puede resolver perfectamente. Ahora, ¿por qué son los 4 meses? Entonces, ubiquémonos en el recurso de reposición y el traslado de la demanda, digamos, en un proceso ejecutivo. Entonces, usted tiene un traslado. Cuando usted le da un traslado, ¿cómo le dan el traslado? Dentro del traslado de los 10 días, corren los 3 días. Es lo mismo que ocurre en el proceso ejecutivo arbitral. Dentro del proceso usted tiene 4 meses para la etapa preliminar del arbitraje, que es constituirlo, hacer todo lo que llamamos la etapa preliminar, que en la justicia arbitral normal no tiene un término. Por eso los procesos arbitrales no duran 6 meses. Pueden durar en esa etapa previa 2 años, y la propiamente dicha, ya cuando pagan los honorarios y primera de trámite, ahí sí dura los 6 meses. Es lo mismo en el proceso ejecutivo. Entonces usted tiene 4 meses en la previa, ¿sí? Se agota la previa, que tiene un límite, se agota esa previa, y después viene 4 meses para laudar. Pero ¿cómo no va a laudar usted un pagaré en 4 meses? Si en la justicia ordinaria, ahí lo dijo el magistrado las estadísticas son que los deudores no proponen excepciones. ¿Sí? Entonces tenemos que ubicarlos en el contexto, porque ese es un proceso que generalmente el conocimiento o resolver un proceso ejecutivo es sumamente sencillo. Entonces eso en 4 meses es perfectamente posible. Ahora, en relación
Claro, las prórrogas se pueden hacer, pero las prórrogas no pueden durar más del año. Pero no es que usted, o sea, por Dios, yo como árbitro fallo un proceso complicadísimo de 6 meses. ¿Cómo no voy a lograr en 4 meses laudar un tema de un pagaré? Mira, entonces, yo estoy seguro que eso se puede hacer, o sea, que quede en manos de la creadora, me parece que quede en manos del deudor el proceso ejecutivo arbitral, no me parece. Entonces, ¿por qué se dividen las etapas? ¿Por qué se dividen las etapas? Muy sencillo, porque es que el proceso ejecutivo arbitral es diferente al proceso de conocimiento. Entonces, usted tiene 4 meses para laudar. Si usted no lauda en 4 meses, el laudo es nulo, ¿sí? El laudo se puede anular, pero si usted practica medidas cautelares y se le van en un mes, en un día, eso se puede anular ante la justicia ordinaria, pero eso no anula el laudo arbitral ejecutivo. Por eso son los 4 meses. Usted tiene que tener la diferencia. Una cosa es el conocimiento del proceso arbitral ejecutivo y otra la ejecución. ¿Qué es lo más complejo en el proceso ejecutivo? ¿Qué es lo que estanca? Que yo fui de los primeros que dije, el problema de la congestión hace más de 15, 20 años, el problema de la congestión judicial son los procesos ejecutivos. Ese es el problema que hay que resolver versus la justicia ordinaria. Entonces, por eso les digo que uno tiene que pensarlo como un proceso ejecutivo. Entonces, son 4 meses para usted laudar. Si usted no lauda, le van a demandar la nulidad y puede que siga la ejecución, pero esa demanda de nulidad del laudo no impide que la ejecución siga. Por eso son los 4 meses. Entonces, en realidad, ¿cuánto dura el proceso ejecutivo arbitral? Propiamente dicho, 1 año y 4 meses. Si en 1 año y 4 meses, ante un árbitro, usted no logra un laudo arbitral ejecutivo y embargar y secuestrar los bienes que son, no lo hace nunca, ni ante la justicia ordinaria ni ante la justicia arbitral, porque todos sabemos que el proceso ejecutivo que usted en el primer mes no ajuste lo que debe ajustar, se fregó, ¿sí? Por eso le digo, 26 años, sigo haciendo investigación de bienes porque es un ejecutivo mixto, no aparecen bienes, la gente no vuelve a comprar bienes, a ponerlos en su cabeza porque sabe que se los pueden embargar. Entonces es muy sencilla la figura. Entonces sí quería que en su cabeza la tuvieran clara de una forma, un panorama bien definido para que no entren en esa confusión, me parece, eso con todo respeto aquí. Eso, ¿cuál era la otra pregunta? Sobre el árbitro de medidas cautelares, esa distinción. ¿Por qué la necesidad? Exactamente. Mira, algún jurista muy conocido me dijo, Luis Arcesio, creo que me lo dijo en conferencia, profesor mío, me dijo eso del árbitro de medidas cautelares es una defecio. Y yo me llamo Arcesio, ¿no? Entonces les voy a explicar por qué el árbitro de medidas cautelares previas. Primero, es sorprendente, pero en Colombia, cuando usted va por temas de competencia, existe propiamente unas medidas cautelares previas. Es que las medidas cautelares son previas a que exista un proceso, previas a una demanda. Las únicas medidas cautelares previas que existen en Colombia, ahora ya existen medidas previas, ¿sí? Son las de los procesos por temas de competencia, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el arbitraje ejecutivo? Creó unas medidas cautelares previas porque son de la esencia del proceso de arbitraje ejecutivo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque usted en el arbitraje no tiene un juez a la mano para decirle, oiga, venga, embárgueme estas vainas, ¿sí? Sino que usted tiene que constituir el tribunal. Entonces le explicaba, es que no me imagino, yo soy del Huila, un pueblo que se llama Yaguará, sí, pero no me imagino, yo decía, pues llevo como 30 años viviendo en Bogotá, a 2 cachacos poniéndose de acuerdo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo a nombrar un árbitro para embargarte y secuestrarte todos los bienes? Pues nunca va a pasar, ¿sí? Entonces, el árbitro de medidas cautelares previas es de la esencia del arbitraje ejecutivo. Le expliqué a mi profesor y me dijo, Luis tiene razón, porque ¿cuál es la idea del árbitro de medidas cautelares previas? Que sea tan eficiente que no sea necesario que haya tribunal. Porque todos sabemos también, si usted le embargan las cuentas, las bodegas Fontibón buenísimas al lado del aeropuerto y le embargan el resto, pues paga de una. Entonces, esa es la idea del proceso ejecutivo. Por eso, no tiene sentido que en Colombia uno se demore 1 año, 2 años para que le decreten una medida cautelar y para practicar y registrar una medida cautelar. Entonces, ese es el sentido del árbitro de medidas cautelares. Es
El árbitro de medidas cautelares es más importante que el árbitro ejecutor técnicamente, porque él es la esencia. ¿Cuál es la esencia de un proceso ejecutivo? Unas buenas medidas cautelares y una buena administración de los bienes. El conocimiento de los estudios que yo realicé desde esa época, el conocimiento de los procesos ejecutivos, siempre los jueces lo resuelven muy rápido y de manera muy fácil. Y fíjese que la judicatura hace lo contrario. Sí, la judicatura cogió y dejó a todos los jueces del circuito de Bogotá manejando solo el conocimiento y trasladó a 4 jueces de congestión, que cada uno tiene 3.000 procesos, el grueso. Ahí está la congestión y no lo ha resuelto. ¿Cuál es la solución? Que la banca tiene que meterse la mano al bolsillo y crear una estructura organizada, las cámaras de comercio, una estructura organizada empresarial para que eso se maneje de verdad. No tiene sentido que usted tenga 20 tractomulas tiradas en un parqueadero, pinchados, desbaratándose el motor, desbaratándose todo, cuando usted las podía tener en una entidad, haciéndola funcionar en beneficio del acreedor y el deudor. Eso es todo, qué pena con usted. Bueno, eso está. Ya tenemos una idea de esa estructura del proceso y siguiendo las palabras de Luis Arcesio, pues si la estructura está clara, ya empiezan a entender mejor también la ley. Vamos como una segunda ronda de problemáticas o de temas también novedosos. Y quisiera comenzar con Eugenia, con un tema, y es: la ley habla de un retracto, hay un derecho a retractarse pues al pacto arbitral, yo lo veo así. Y eso tiene, al parecer, pues toda una razón desde el punto de vista de la protección a los consumidores. Eugenia, ¿cómo funciona ese retracto y tú cómo lo ves dentro de esta articulación y ya esta estructura que tenemos del proceso ejecutivo arbitral? Claro que sí. Para entender el porqué de la figura del retracto, tal vez lo primero que tenemos que recordar es que al proceso arbitral se llega por la voluntad de las partes, el famoso principio de habilitación de que se habla cuando se estudia el tema de arbitraje. Es decir, el arbitraje es una justicia que no puede imponérsele a nadie. Todo el que quiera acudir a arbitraje puede acudir a arbitraje, pero lo hace voluntariamente. Porque el derecho que tenemos todos es a que la administración de justicia, a través de los jueces permanentes, nos resuelvan las controversias, ¿sí? Y si queremos salirnos de ese esquema general e irnos al esquema arbitraje, tiene que haber una manifestación de voluntad previa y expresa de las partes. Una de las grandes preocupaciones, y aquí Luis Arcesio me podrá corregir, en toda la construcción de esta ley era cómo vamos a garantizar, ¿sí?, que ese deudor llegue al arbitraje habiendo prestado su voluntad para llegar ahí. Sobre todo porque, y por favor situémonos en el mercado del consumidor financiero, ¿sí? Cuando estamos en el mercado del consumidor financiero estamos en presencia o de contratos de adición o de contratos de condiciones generales. Uno llega al banco a pedir prestada una platica para ver si puede comprar la bodega Fontibón, ¿sí?, porque la están rematando y está a buen precio, y el banco no le va a permitir a uno mayores negociaciones de cara al negocio, ¿sí? No, mira, esta cláusula del contrato de mutuo no me la pongas ahí, ¿no?, porque no me convence. No, aquí no hay una libre negociación, hay una imposición de las condiciones y una aceptación. Y le preocupaba altamente al legislador cómo quedaba la constitucionalidad del principio de habilitación si el sector financiero le imponía la cláusula de arbitraje. Y entonces, además de toda una cantidad de previsiones que tiene la ley de cara a la debida información que debe darle el acreedor al deudor para que acepte el pacto, ¿sí?, y previsiones en donde no se puede obligar al pacto, establece esta precisión del derecho de retracto que está en el artículo 6, si no me falla la memoria, como una garantía más de protección frente a esa necesaria voluntad del deudor. Cuando uno lee el artículo 6, digamos, la primera sensación que uno tiene es que es un derecho de retracto para los consumidores del sector financiero. ¿Y por qué digo la primera impresión que uno tiene? Porque la norma tiene un parágrafo que
honestamente no terminé de entender. Por más de que lo leí, lo volteé, lo consulté, no lo entendí. Entonces, salvo por el parágrafo de la norma, ¿sí?, es bastante claro el artículo 6 y es bastante clara cuál era la finalidad de esa norma, y es que los deudores del sector financiero, ¿sí?, es decir, cuando estamos en presencia de un contrato para con el sector financiero, bien sea un contrato de mutuo o cualquiera otro, se puede pactar, ¿sí?, es decir, se puede establecer un pacto arbitral ejecutivo para el evento en que sea necesario, y cuando ese pacto se incluye, el solo hecho de incluir el pacto implica que está incorporado el derecho de retracto, ¿sí? Entonces, si se incluye el pacto, inmediatamente nace, si me valen esa expresión, ese derecho del consumidor a retractarse. Ahora, tampoco es, digamos, un derecho absolutamente pues ilimitado y descontrolado. La ley establece unas condiciones de temporalidad para que ese deudor del sector financiero, si decide que se va a retractar del pacto, lo haga, y establece, si es un contrato de mutuo, tiene un plazo de 60 días siguientes al desembolso del crédito. Si es un contrato de alguna otra naturaleza, tiene los mismos 60 días, pero contados a partir del momento en que se empiecen a cumplir las obligaciones a su favor, ¿sí?, con una particularidad adicional, y es que si en el contrato se le indicó al deudor que tenía el derecho de retracto, estos son los plazos de que dispone. Si en el contrato no se le explica al consumidor sobre su derecho de retracto, la temporalidad que el consumidor tiene para retractarse se extiende hasta el vencimiento del plazo de que dispone él para formular excepciones, ya estando dentro del proceso, ¿sí? Entonces, este consumidor financiero a quien su acreedor no le advirtió, venga, usted tiene un derecho de retracto que implica tales y pascuales circunstancias, pues va a tener todo un plazo muy grande para informarse debidamente y en determinado momento decir me retracto, plazo que llevará hasta el momento de la formulación de las excepciones de mérito en el marco del proceso, cuando el proceso ya existe. Solo me surge una duda hasta este punto de la regulación, ¿sí?, y es que la norma habla de 60 días, ¿sí?, y estamos en presencia de una norma de índole procesal, porque esta ley es una ley de un proceso, pero una norma que tiene implicaciones sustanciales. Entonces, ¿son 60 días hábiles o calendario? Ahí dejo la pregunta para que lo evalúen, ¿sí? En mi opinión, la ley ha debido tener la precaución por el tipo de norma de señalar, ¿sí?, pero ya quedará, digamos, a manos del intérprete. Y por último está el parágrafo de la norma, que es el que les digo que honestamente después de voltearlo por muchos lados no logré entenderlo. Dice el parágrafo de la norma, y me tomo la libertad de leérselo al auditorio, dice: en materia de consumo, el derecho de retracto de que trata el presente artículo será ejercido dentro del plazo establecido en el artículo 47 de la ley 1480 de 2011 para la garantía de bienes y servicios. Entonces uno va a la ley 1480, recuerden que la ley 1480 es el Estatuto del Consumidor, ¿sí? Uno va a ese artículo 47 y el artículo 47 de la 1480, lo primero es que no habla de garantías, ¿sí?, de absolutamente nada. El artículo 47 hace referencia, es decir, regula el derecho de retracto de negocios jurídicos en los contratos de compraventa o de prestación de servicios, ¿sí?, cuando se tratan de bienes o servicios prestados mediante la financiación otorgada por el productor o proveedor, de tiempos compartidos, de ventas que utilizan métodos no tradicionales o de ventas a distancia, ¿sí? Y los invito a que revisen la norma y a que filtren la norma con un buscador. No habla de garantías. Entonces no le queda a uno claro
digamos, cuál es el objetivo, qué se buscó con ese parágrafo, qué quedó ahí regulado. Yo quisiera entender que está extendiendo, porque si ustedes van al artículo 2 de la ley, el artículo 2 de la ley dice que se puede pactar arbitraje ejecutivo, ¿sí?, para cualquier obligación. Es decir, esta no es una ley del sector financiero, ¿sí? Realmente surge por la problemática que le pone el sector financiero a la Administración de Justicia, ¿sí? Pero esta es una norma que se puede usar frente a cualquier deuda que sea clara, expresa y actualmente exigible. Entonces yo quisiera pensar que el objetivo de este parágrafo es que en cualquier otro negocio que se pacte, perdón la redundancia, pacto arbitral ejecutivo, haya también una posibilidad de retracto, pero el tema no es claro. Y no es claro ¿por qué? Porque el retracto está previsto, como les digo, para aquellos contratos que son de adhesión o de condiciones generales. Yo voy aquí a donde el doctor Munevar y le digo, préstame a los 500 millones que necesito para comprar la bodega, ¿sí? Y él me dice, claro que sí, un pagaré, y hacemos un contratico de mutuo muy sencillo que le encargamos al doctor Muñoz, experto en el tema, y me lo redacta. Ese no es de condiciones generales. Entonces ahí el tema del retracto pues ya no aplica porque no es de condiciones generales. Al no ser de condiciones generales, ¿sí?, pues entre Edgar y yo acordaremos si incluimos o no incluimos ese pacto. Entonces no entiendo muy bien, y lo otro que no entiendo es ¿por qué si estamos hablando de un plazo de 60 días, sin importar si son hábiles o calendarios, 60 días para el retracto, nos vamos al término, ¿sí?, del artículo 47 de la ley, que es de 5 días? ¿Sí? El retracto regulado en ese artículo de la ley 1480 es el retracto para, perdón la redundancia, o no voy a redundar, para yo patraciarme del negocio. ¿Sí? Yo compré por internet un secador de pelo porque estaba divino, yo tengo 5. Y entonces en el afán y en la angustia de los compradores compulsivos por internet, ¡ay, está divino y está baratísimo! Tan lo compro. Y al día siguiente con la cabeza despejada, caramba, tengo 5, tal vez no lo quiero, me retracto del negocio. No me estoy retractando de ningún pacto en particular, me estoy retractando del negocio. Y el término que tengo como consumidor para retractarme de ese negocio es de 5 días. ¿Sí? Entonces, realmente, ahí les dejo la inquietud, échenle una mirada a ese parágrafo de la norma, ¿sí?, a ver si logramos entender qué dice o qué quería decir, a ver cómo acomodamos lo que dice a lo que querían decir. Sí, como yo le doy derecho a réplica, como todos me miran, es que eso es cosa hecha del gobierno. Ya. Entonces la superintendencia, y no dejaron, y esa es la historia, y no dejaron arrimar a la Cámara de Comercio, ni a mí, ni nadie. Yo escribí algunas cosas, pero pues eso no tiene sentido. No tiene sentido, entre otras, pero la ley yo la entiendo. La ley, todo consumidor tiene el derecho al retracto. ¿Sí? Partan de la definición de consumidor y tiene derecho al retracto. Pero la ley torpemente, ¿sí?, porque Código ya hizo un montón de descripciones de que tiene que ser informado, que un montón de repetición, cuando la ley como estaba bien, y entonces en últimas lo que hizo fue reducir el tiempo de protección, pues supuestamente para retractarse al consumidor normal. Es decir, el consumidor financiero tiene 60 días y el otro va a tener 5 días, no tiene ningún sentido. Pero esa es la intervención del gobierno, igual que la objeción que fue por término. No está pensada para el no consumidor. Claro. Claramente no puede estar pensada para el no consumidor. Por fuera del consumidor no hay retracto. Si hay una relación de comercio, no hay retracto. Es que llegó un punto en que era muy sencillo, era para establecer también la protección en relación con los honorarios y todo, usted podía atar solamente relación de consumo y no era más, general, para protección, pero la ley originalmente está pensada para proteger al consumidor, y eso es lo que dice Eugenio, o sea, eso no tiene sentido, citar esa norma, ponerle 5 días, o sea, pero eso fue tengo nombre, bueno, yo quiero tomar una expresión de Eugenia para plantearles a Edgar y a Luis Arcesio, y empezaría con Luis Arcesio primero para conocer su opinión. Y Eugenia dijo, esto es una norma procesal con un efecto sustancial, algo así parafraseándola acá un poco. Y escuchándola con esta expresión norma procesal con un efecto sustancial,
pues uno piensa en los contratos que ya están en ejecución en este momento. Por ejemplo, pensemos en un contrato de suministro que está en ejecución, que tiene una ejecución, digamos, a largo plazo, que tiene cláusula compromisoria y del cual de pronto pueden surgir procesos de ejecución por una cláusula penal, por un incumplimiento. Doctor Luis Arcesio, ¿aplicaría esta ley y el proceso arbitral ejecutivo en su concepto para un contrato que hoy en día está en ejecución? ¿Por qué? Porque hago la pregunta, digamos, para también los estudiantes que nos acompañan, porque si uno dice es una norma procesal, me lo enseñaron acá mis profesores que están acá conmigo, pues la norma procesal tiene efectos de inmediato. Pero si es sustancial, pues no, pues porque están incorporadas, son las normas que estaban vigentes al momento de la celebración del contrato. Por allá me lo enseñó el doctor Sergio, ¿cierto? No, Bueno, nos lo enseñó. vamos bien. Aquí hay muchos discípulos. Bueno, muy bien. Entonces, doctor Luis Arcesio, ¿usted cómo ve eso? O sea, si tenemos ya un contrato con cláusula compromisoria, del cual pueden surgir procesos ejecutivos, el próximo año podríamos estar iniciando un proceso arbitral ejecutivo Con base en esa cláusula. con base en esa cláusula, exactamente. Pues, ¿Usted cómo lo ve? pues mire, ya hay dos teorías, ¿no? Por siempre. Unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Sí, entre eso algunos compañeros míos. Pero bueno, yo les explico qué pienso del tema, lo que piensa el doctor Luis Arcesio García sobre él. Mire, nosotros estudiamos mucho el tema, pero pues el tema lo cambiaron de lo que es la aplicación de la norma en el tiempo, la norma procesal. Entonces se citaba la ley, creo que es la 153 de 1800, el artículo 40, el artículo 603-602 del Código General, pues eso lo está muy bien, pero pues eso lo quitaron, ¿sí? En la norma. De todas maneras, la norma en el artículo 4 dice lo siguiente, en el numeral cuarto, creo que dice: cuando se quiera adelantar la ejecución de una obligación derivada de un contrato que tenga el carácter de título ejecutivo y en dicho contrato exista una cláusula compromisoria, la ejecución se ejecutará, la ejecución se sujetará a lo dispuesto en la ley. En este evento no se requiere que conste en el documento. Ese es un error de la norma, pero bueno. Entonces, ¿qué quiere decir la norma? Eso no es de mi cosecha, ¿sí? Pero esa era la intención. Entonces, ¿qué quiere decir la norma en ese caso para la pregunta concreta? Mire, yo lo que creo es que si usted pacta, por ejemplo, como lo hace la cláusula, vamos a analizar cómo hace la cláusula compromisoria tradicional para resolver controversia de la Cámara de Comercio de Bogotá. Dice, cláusula compromisoria: toda controversia o diferencia que se derive del contrato se resolverá por un tribunal arbitral que sesionará en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, si usted tiene un contrato hoy en día y el contrato tiene un título ejecutivo incorporado, ¿sí? Esa es una diferencia del contrato y tiene pacto. Y como es diferencia del contrato y tiene pacto, solo le falta la ley procesal para poderlo ejecutar. Entonces yo sí creo que se pueden ejecutar. Entonces ahora les voy a referir a una sentencia que utilicé yo en la exposición de motivos para reforzar la posibilidad de que existiera arbitraje ejecutivo y fuera constitucional. Entonces la Corte Constitucional en la C-294 hizo la manifestación que tenía que ver sobre el arbitraje ejecutivo, pero hubo un problema con un pleito, no me acuerdo, creo que fue en la costa, en un proceso, dentro de un contrato, se estaba ejecutando unos lingotes de oro. Entonces, presentaron la demanda ante el juez civil de circuito y el juez civil de circuito la rechazó. Digo, tiene cláusula compromisoria. Y el tribunal confirmó y metieron la tutela. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia dijo, claro que tiene pacto, claro que tendría que acudir al arbitraje, pero no lo puede hacer porque no hay una ley de arbitraje en Colombia. Entonces ustedes le están negando el derecho al acceso a la justicia. Entonces tuteló el derecho, pero diciendo o significando que sí podía acudir al arbitraje, que tenía razón el juez, pero estaba negándole el acceso a la justicia porque la ley de arbitraje ejecutivo solo existe hasta el 2025. Entonces, bajo esa óptica de la Corte Suprema de Justicia,
yo sí creo que esa es una norma eminentemente procesal, que si usted tiene un título ejecutivo dentro de un contrato y existe conflicto derivado del mismo, usted ya tiene un pacto. Si usted ya tiene el pacto, usted puede ir al arbitraje ejecutivo. Así que espérense hasta febrero, le va a tocar escoger a este árbitro, porque si no, para que les acepte la demanda, porque ya hay algunos que dicen que no se puede, muy calificados y muy respetable su opinión sobre el tema, pero les voy a seguir hablando del punto. Ahora, si usted tiene el mismo contrato de distribución o suministro, ¿sí?, y tiene un título ejecutivo, pero el título ejecutivo ese se le está cumpliendo normalmente, pero tiene 1.500 facturas que se derivan del mismo y cuestan 10.000 millones de pesos, usted no puede ir al arbitraje ejecutivo. ¿Por qué no puede ir? Porque el pacto es solamente para el contrato, y los títulos valores, facturas cambiarias de compraventa, los viejitos decimos así, factura electrónica, es un negocio autónomo, independiente del negocio causal, por lo tanto, él no está afecto al pacto. Entonces, esa es la interpretación que debe dársele a la norma. Y otro punto muy importante es que la norma, eso tampoco lo puse yo, que era el objetivo principal, era descongestionar. Dentro de la exposición de motivos, lo que se decía es que la consecuencia era que iba a lograr descongestión, pero no, el legislador, claro, ellos dentro tienen que ponerle un nombre llamativo para lograr el propósito de la ley. Yo no le voy a decir que no, pues él es el legislador, ¿sí? Pero entonces después se me olvida la idea que les iba a concluir. Eso ocurrió con bueno, se me olvidó la idea que les iba a concluir. Les estaba hablando de la exposición de motivos que había incluido a partir de ahí de la garantía del acceso a la justicia, porque no existía, más o menos retomando antes del ejemplo de las facturas, no sé. Sí, entonces las facturas no pueden, porque tienen que tener en cuenta que la factura es un documento autónomo, independiente del contrato matriz, por lo tanto esas facturas no pueden ir. Bueno, lo que les puedo contar es que lo que realmente pensaba la ley, o quería la ley, que era muy útil para el factory, porque ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es un problema real de la ley ahora? ¿Cuál va a ser? Cuando el título empiece a circular. Entonces, ¿qué pensaba la ley? Por eso la ley, seguro alguno dice, ese doctor Arcesio me cae mal, porque la ley dice que no se puede incorporar el pacto al título valor, lo que es absurdo. Si el título valor tiene unos principios de incorporación, de literalidad, ¿cómo se le ocurre decir eso? Entonces la idea de la ley era que usted ponía pacto arbitral ejecutivo y el pacto era pleno. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza a circular, usted no va a poder decir, ah, no, yo no pacté, no, papito, ahí dice pacto arbitral ejecutivo, pero ahora sí, ¿qué va a pasar? Que las 1.500 facturas, si circulan en el mercado, las 1.500 facturas van a ser oponibles entre las partes. Si circulan en el mercado y no dice de alguna manera pacto arbitral ejecutivo, refiere a pacto arbitral para que el tercero lo entienda, el tercero creo que no va a poder ser llevado al arbitraje ejecutivo. Entonces, eso era algo que tenía pensado la ley, que lo estructuró para hacerlo realidad, y pues lamentablemente lo cortaron. Bueno, sí, ¿usted cómo ve el tema del contrato de suministro en el ejemplo que estábamos planteando? Gracias. Dos cosas antes. Los 500 millones de pesos que le va a prestar a la doctora Eugenia, por favor me acuerden, los del Colegio de Abogados sobre todo, van a ser destinados al Congreso el próximo año, y metemos un módulo sobre la ley de arbitraje ejecutivo. Entonces ya tenemos la primera sponsor oficial del Congreso que les anunciamos vamos a hacer el otro año. No sabemos fecha aún, segundo semestre del otro año. Un invitado, doctor Luis, gracias. Yo soy miembro. Sí. Y lo segundo que era, soy como usted. Ah, no, sí, no, es que yo era 53 y usted mucho más porque fue profesor mío, mentira. Me están dando duro, doctor Sergio, SOS. No, la segunda omisión es que yo siempre que hablo saludo a mi hija. Hola, Sofi. No te había saludado. Bueno, perdón, pero entonces me van a reclamar. Ah, porque ¿cómo es posible no que Edgar sí salude y tú no saludes? Hola, Alicia. Hola, Alicia. Bueno, a ver, yo no veo tan claro, tan pacífica la discusión, claro, la verdad.
Es que no es fácil. y la voy a poner en un contexto práctico, porque la discusión desde el punto de vista normativo, pues ya Eugenia la planteó por un lado, Arcesio la planteó por el otro. Entonces vamos a la práctica, es decir, yo ya celebré un contrato hace 2 años de suministro y dentro de ese contrato, parte del clausulado es posible derivar obligaciones ejecutivas, es decir, hay unas obligaciones que se pueden demandar ejecutivamente. Y la pregunta es si ese acreedor me puede demandar entonces ejecutivamente ante un tribunal arbitral de ejecución sin que yo hubiese pactado de manera expresa la ejecución que ni siquiera entró en vigencia. Usted sostendría que sí, tiene unos argumentos serios, pero a mí me parece complejo. A todas estas lo miro desde el punto de vista incluso de los gastos. Es decir, yo no le firmé un pacto arbitral para la ejecución. Y resulta que ahora con esta teoría me llama la Cámara de Comercio y me dice, venga señor, consigne los 500 millones de pesos, ya no se los puede prestar a la doctora Eugenia, sino toca para constituir el tribunal de arbitramiento. Digo, pero un momentico, o sea, es que yo no firmé eso. Yo nunca me comprometí a que me ejecutarían unos árbitros. Yo tengo claro que si había discusiones de interpretación del contrato, de las normas, de su alcance, etcétera, sí, pero ya la ejecución de obligaciones claras, expresas, exigibles, nunca acepté que fuera ante un tribunal arbitral, de manera que creo que se van a venir unas discusiones importantes porque obviamente, Arcesio, pues los empresarios, los acreedores, con base en esta parte de la norma que usted leyó, pues obviamente van a... si uno se queda en la lectura de la norma, la respuesta es sí se puede. Sí, pero van a decir que es al futuro. O sea, la norma más bien favorece su tesis. Sí, la claro, norma como está, favorece la tesis, la claro. norma como está favorece su tesis de que sí es posible. Pero sinceramente lo veo muy discutible y me parece que se puede llegar a caer en ese sentido un tribunal de arbitramiento que es constituido para ejecutar obligaciones, digamos, que vienen del pasado y que no había pacto. Claro, la solución sería, y la solución a su ejemplo de la factura sería ponernos de acuerdo en suscribir un nuevo pacto arbitral. Esa es la recomendación. Explícito, sí, para la ejecución, ¿cierto? Sí, esa es la recomendación. Entonces, esas facturas que no están, claramente no están porque son títulos valores, claro, sí las podemos meter en el paseo de un tribunal de arbitramiento ejecutivo, siempre y cuando las partes nos pongamos de acuerdo y suscribamos un pacto arbitral ejecutivo, creería. Sí, lo que me faltó decirle es que la norma está pensada para descongestión judicial. Esa es la inteligencia técnicamente de su nombre, ¿no? Entonces, si usted no aplica en pro del arbitraje, pues congestionaría el aparato judicial. Entonces, el problema no es sencillo, ¿sí? Porque los árbitros puede que algunos digamos que no somos competentes, pero vaya y usted a un juez que tiene 1000 procesos ejecutivos y métale uno más a ver qué le va a decir y le dé la cláusula compromisoria. Va a decir que él no es competente y se la va a devolver al arbitraje. Entonces el problema no es sencillo. El acreedor sí, está en una situación difícil. Claro, se decanta el tema. Se decanta el tema. Claro. Porque seguro la justicia ordinaria cuando le llegue le va a decir ya existe proceso arbitral. Ya existe proceso arbitral. Se van a salir por ahí. Se van a salir de una lo van a mandar a uno a... Pero igual se tiene que alegar. Perdón la interrupción, pero ¿sí? Como excepción previa se tendría que alegar. Sí, pero el juez también, sí, claro. el juez de oficio al admitir dice no le admito, le rechazo, no soy competente. Bueno, se nos va agotando tristemente el tiempo, pero nos quedan otras discusiones acá para plantear, pero además para poder dar de pronto un pequeño espacio de preguntas. Doctora Eugenia, con los laudos arbitrales podría ocurrir algo similar, me explico. Tenemos en este momento un laudo arbitral en el cual hay una condena a pagar unas sumas de dinero y todavía no se ha pagado esa condena. ¿Podría uno tomar ese laudo como título y ejecutarlo por la vía arbitral ejecutiva? Pues digamos, claramente la ley lo prevé, ¿sí? Como decía Edgar, si uno se queda en el texto de la ley, pues la respuesta claramente es que sí, eso está previsto, que el laudo arbitral declarativo se ejecute por la vía del proceso arbitral ejecutivo. Eso claramente está previsto.
pero surge exactamente la misma discusión que ellos acaban de sostener de cara al contrato de suministro. ¿Lo puedo hacer con base en el mismo pacto con que inicié el declarativo? Porque cuando yo suscribí ese pacto, pues esto de lo que estamos charlando hoy no existía. Entonces yo a eso no le firmé, ¿sí? Entonces, como decía Edgar, y en respuesta corta, si nos quedamos en el texto, digamos, frío de la norma, la respuesta sería que sí, así está previsto. Pero la discusión que acá acaban de plantear Luis Arcesio y Edgar, trasládenla de forma idéntica a esta pregunta que me acabas tú de hacer. ¿Qué opina? O sea, no está tan... Lo que pasa es que eso tiene un término. Tiene un término. Son 10 días, ¿no? ¿Estás dentro de los 10 días? No, pero lo es puedes que no. hacer. No. Solamente para aclarar el tema, profesor. Pero pues, Eugenia tiene razón. El sentido de la norma es que sí se puede. Entonces hay que analizar si es una norma procesal o es una norma sustancial. Entonces, el tema es que el artículo 306 del Código General del Proceso es una norma eminentemente procesal. ¿Qué ocurre cuando los jueces dictan una sentencia? Que ellos mismos la pueden ejecutar. Entonces, la deben ejecutar. Y creo que, bueno, a mí me confunde el Código de Procedimiento algunas veces con el General del Proceso, pero el 306 es una norma procesal. Entonces, normalmente se podría hacer de esa manera. Esa es la... Yo tengo una interpelación y qué pena. Lo que pasa es que cuando la 2540 habla de los 10 días es para que ese mismo tribunal sea quien conozca. Y lo que entiendo que está planteando la doctora Barraquer es en general la posibilidad de que cualquier laudo declarativo, independientemente de quién sea el tribunal competente, pueda ser ejecutado también en el marco de un tribunal de arbitramiento. Y yo tal vez viendo un poco lo pragmático que muchas veces termina volviéndose el litigante, yo lo que creo es que vamos a tener una tendencia nueva, y es que más allá de la excepción genérica que vemos en todas las contestaciones, inclusive en arbitral y todo, más allá de la condena en costas, vamos a ver ahora en todos los arbitrajes una nueva declaración, una nueva solicitud de declaración, y es: decláreme que aquí hay también un pacto arbitral ejecutivo, ¿sí? Para que eventualmente el mismo tribunal sea quien dirima si existe o no la posibilidad de llevar ese pacto, además con la fuerza de cosa juzgada, a un tema ejecutivo. Es lo que yo creo, es lo que yo haría, ¿sí? Pero entiendo que la doctora Barraquer eso es lo que está planteando, ¿sí? Esa problemática, pues. Claro, es la problemática de saber si una cláusula compromisoria que firmamos hace 5 años cuando suscribimos el contrato, cuando nada de esto ni visos de ser una realidad tenía, y con base en esa cláusula compromisoria que firmamos hace 5 años, ¿sí?, me producen un laudo arbitral declarativo, ¿sí?, que claramente es un título ejecutivo, eso nadie lo cuestiona, y con base en esa misma cláusula que firmé hace 5 años, ¿me lo pueden ejecutar por vía arbitral? Esa es la inquietud. Y por eso les digo, la discusión que estaban sosteniendo de cara al contrato de suministro, fotocopiémosla y espejémosla aquí en esta discusión, porque es exactamente la misma, ¿sí? El texto puro y frío de la ley dice que sí, ¿sí? Pero ¿dónde está? ¿Cuál fue la real intención de las partes cuando hace 5 años firmaron ese pacto arbitral? Esa es un poco, digamos, como la discusión que queda realmente, pues, con dos posiciones: quien opina que sí, quien opina que no, y en últimas, pues, señor juez, señor autoridad jurisdiccional, para no ponerle nombre, decida. Sí, pero en ese tema sí quiero agregar algo ya me llaman de otros países. Yo he estudiado varias constituciones. El único ejemplo vigente de ley arbitral ejecutiva es en el Perú. En el Perú los árbitros pueden ejecutar el laudo, ¿sí?, que es más de lo que estamos hablando. Los mismos, sí, del declarativo. Sí. Les voy a explicar por qué no se utiliza casi en Perú, pero lo que les quiero decir es que no tiene ningún sentido a nivel nacional e internacional que usted tenga un sistema eficiente de declaración de derechos o definir quién tiene el derecho y no tenga un sistema eficiente por el mismo mecanismo para ejecutar el derecho. Es absolutamente, pero el doctor Inestrosa nos decía en clase que el sentido común es el menos común de los sentidos, y esa es una explicación de ello. Es absolutamente evidente.
y ya están empezando me han llamado de universidades de otras partes del mundo porque están interesados en la ley de arbitraje ejecutivo. ¿Por qué en Perú no se aplica? Porque en Perú, como ellos tienen un sistema monista, ¿sí? Entonces ellos tienen la fijación completamente internacional al arbitraje doméstico, ¿sí? Entonces ellos no la aplican porque entonces el árbitro ejecutor, para utilizar el lenguaje de la ley 2540, tendría que rogarle a la justicia ordinaria para que le practique medidas cautelares, entonces no tiene ningún sentido. No obstante, la Constitución del Perú dice que los árbitros ejercen jurisdicción, o sea que perfectamente puede existir arbitraje ejecutivo, pero existe una sentencia de lo que es el referente de la Corte Constitucional en Perú que dice que a los árbitros les está vedada la potestad de ejercer la fuerza como lo exige el proceso ejecutivo arbitral. Entonces, por eso en Perú esa figura, tengo un amigo árbitro que me dice que alguna vez lo hizo con éxito, pero no se ha desarrollado, pero sí están interesados en la ley de arbitraje ejecutivo, y para ellos es mucho más fácil porque su norma constitucional dice que los árbitros pueden ejercer jurisdicción sin ningún límite. Por eso ellos tienen una jurisdicción permanente, entre otras, para conocer de todo lo que son los contratos, la contratación con el Estado. Tanto así que ahora que estaba Pedro Castillo y que dijo que iba a acabar con la justicia arbitral, los jueces dijeron: no nos manden esa vaina otra vez para acá. Entonces es una forma de explicar que esto sí funciona. Sí, se nos va acabando el tiempo, pero yo no quiero perder la oportunidad para hacer una pregunta a Edgar. Pero por supuesto esto nos va a dar para eventualmente un congreso, otro conversatorio. Creo que hay muchos temas, teníamos otros también preparados, estamos acá que yo sé que nuestros invitados están que se hablan con todas estas problemáticas, pero no quisiera que se nos cerrara, no quisiera cerrar el tema, Edgar, sin escuchar como su posición práctica de cómo cree que va a ser esa ejecución de medidas cautelares. Digamos, usted que tiene tanta experiencia en el litigio, en la práctica también de medidas cautelares, pues la dinámica va a ser muy distinta. Y ahí vienen unos desafíos muy importantes, pero también unas problemáticas. Fuera de chiste cuando decíamos, bueno, yo quiero ver acá al doctor en una diligencia de entrega. Bueno, eso usted ¿cómo ve ese tema? Porque creo que ahí hay un reto importante. Bueno, aquí voy a alabar la ley Opita. Alabar la ley Opita, luego hablo de la práctica, que puede ser distinta al buen contenido de la ley en el punto de las medidas cautelares. Y ya Luis Arcesio lo puso de presente. Digamos, la ley, digamos, este tema de las medidas cautelares, para los que toman nota, lo encontramos regulado en los artículos 31, 32 y 33, y 34 básicamente, sí. Y empiezo por lo que quiero resaltar, que ya Luis Arcesio pues algo nos cautivó, y es la posibilidad general de solicitar medidas cautelares realmente previas a la demanda, porque recordemos que en el Código General del Proceso, esa regulación, que es el 589 del Código General del Proceso, está destinado solamente a cierta clase de procedimientos, básicamente de competencia desleal, temas de consumo. Solo allí es posible, recordemos el famoso caso Hyundai, que terminó tan triste luego, pero yo, por ejemplo, que leí esa medida cautelar, los más jóvenes tal vez no se acuerdan, tuvimos en Colombia un caso que fue muy famoso, ¿cierto? Porque había una empresa que durante, no sé, 20, 30 años había representado la marca Hyundai. Los coreanos, por ponerlo en términos gráficos, le dieron la patada, lo sacaron. Esta familia contrataron a un equipo de abogados, pidieron una medida cautelar preventiva, innominada, y un juez civil del circuito de Bogotá ordenó a la nueva empresa que representaba los vehículos Hyundai parar el 100% de las ventas de todos los vehículos en Colombia. Imagínense en términos económicos lo que una medida se representa. Ahora, después descubrimos que esa medida, repito, que me pareció tremendamente bien pedida, o sea, crack de medida, detrás había un tema horrible que terminó gente en la cárcel y toda esa cosa, pero ese no es el punto. Ese no es el punto es la medida cautelar, digamos. Entonces aquí lo que quiero, y ya te damos la palabra, lo que quiero primeramente resaltar
es que bajo la ley de arbitraje ejecutivo será posible para los acreedores tocar la puerta, por decirlo así, antes de presentar la demanda, ir ante el árbitro de medidas cautelares, el centro de arbitraje, y pedir con unos requisitos. Hay que presentar el título, hay que presentar la liquidación del crédito, hay que presentar obviamente el pacto arbitral, pero puedo pedir una práctica de medidas cautelares realmente preventivas, porque recordemos que aquí, aunque uno las practica y las llama previas, finalmente van a la par con la demanda. Y segundo, en este mercado horrible de la informática, a los deudores, de los chismosos judiciales, para los alumnos que no saben, porque es la realidad, uno presenta una demanda ejecutiva, sobre todo contra empresas, y por la noche o la otra tarde la empresa ya sabe, y saca los dineros de las cuentas, transfiere los bienes, porque hay personas dedicadas a mirar los estados de los juzgados o las páginas judiciales y le dicen, si me da 50.000 pesos le digo dónde lo tienen demandado. Es terrible. Eso no va a ocurrir. Te dañan un proceso de 20.000 millones por 50.000 pesos. Entonces, eso yo sí creo que hay que aplaudirlo. Es decir, esa posibilidad es realmente muy eficaz, va a ser muy eficaz esa posibilidad. Ahora, el tema de las medidas cautelares, las solicitudes realmente van a seguir las reglas del Código General del Proceso. Creo que la ley no se complicó, o sea, eso está inventado, cómo se pide un embargo y secuestro de un crédito, cómo se pide un embargo y secuestro de un bien raíz, cómo se pide un embargo y secuestro de una cuenta bancaria. Pues no tendría sentido que se pongan a inventar lo que está inventado. Entonces, Código General del Proceso. 2, entenderá uno que una vez va al centro de arbitraje y pide una medida cautelar, de una manera muy rápida, el centro de arbitraje debe designar un árbitro de medidas cautelares. Si aún no lo tiene, porque claro, va a haber un proceso de adaptación. Algunos tribunales de arbitramiento de pronto todavía en marzo, no sé cuándo empieza, en febrero, no van a tener el diseño completo de árbitros ejecutores y árbitros de medidas cautelares. Dice la ley que temporalmente, mientras ellos se crean, pueden designar a cualquier árbitro de las listas de árbitro de las cámaras de comercio. Entonces van a designar al doctor Sergio, que lo hemos cogido hoy, ejemplo de todo, como gran árbitro de la lista A, y lo designan árbitro de medidas cautelares. Sé que no le va a gustar, doctor Sergio, pero, no sé si tenga una causal de impedimento, posiblemente no, y le va a tocar entonces asumir temporalmente esa función, porque es temporal. Recuerden que es hasta la instalación del Tribunal de Arbitramiento. Ese centro de arbitraje designa una suma de honorarios y de gastos para esa primera fase, que es, digamos, muy operativa, digámoslo así. Entonces se radica la medida cautelar, se consigna el dinero, obviamente, correspondiente, y el árbitro de medidas cautelares decreta la medida. Hasta ahí, todo maravilloso. Vienen, más que críticas, retos, sí, correcto. Es un tema de, como siempre ocurre con una ley nueva, es un tema de ambientarla, de socializarla, de entenderla. Yo creo que los bolsillos estos electrónicos que hoy en día todos manejamos, que el Nequi, David Plata, podrían tener 7, 8 años en Colombia, pero en los últimos 2 fue que ya todo el mundo se conectó con eso. Así pasa con las leyes. ¿Cuánto nos demoramos en entender del todo las nuevas figuras del Código General del Proceso, que no se apartó del Código de Procedimiento Civil, pero que complementó una cantidad de cosas, y nos demoramos años en el proceso de reeducación? Aquí va a pasar lo mismo. Figuras importantes, ya también la mencionó Luis Arcesio, y aunque lo quiso el Código General del Proceso, no lo ha logrado, y es la rentabilidad de los bienes cautelados. Es decir, la posibilidad, casi que un mandato, pero falta la regulación, y es que tiene todo el sentido económico, y es que los bienes que son objeto de medidas cautelares pues generen una renta, generen unos frutos, que es lo más absurdo del mundo, en el caso típico del dinero. Y uno cuántos dramas ve, además las discusiones después. Uno logra una medida cautelar, embarga 100 millones de pesos en una cuenta bancaria, vienen excepciones, viene el juzgado lento de tal, 3, 4, 5 años, cuando sale la orden de pago, primero esos 100 millones ya no alcanzan para cubrir el crédito,
Segundo, son los mismos 100 millones. Ojalá que hacen- aparezcan, ojalá aparezcan. Ojalá Porque aparezca hay un cartel de... Sí, sobre todo el de los roban los carros. títulos. Pero ahorita hablemos del cartel de los carros. El cartel de los títulos, creo que el doctor Arce lo controló en la jurídica del Banco Agrario. Pero digamos, y entonces vienen entonces, 100 millones de pesos sin rentabilidad alguna durante un jurgo de años. Eso de por sí es un despropósito para la economía de las partes. Ahora, ¿quién asume esa pérdida? Porque viene esa discusión también. ¿La asume el deudor? Pareciera que sí, porque su dinero no generó una rentabilidad, Claro. y cuando va a pagar los 100 millones de pesos, pues ya no le sirve, porque el efecto del costo financiero, de los intereses comerciales de mora, de lo que sea, pues es devastador. Pero hay unas tesis que están haciendo carrera que me preocupan mucho, y es que algunos jueces vienen diciendo, no, la aplicación del dinero es al día en que le retuvieron el embargo, y entonces quien está perdiendo el dinero es el acreedor. Claro. ¿Qué mejor manera de evitar esa discusión? Y es que quien sea el beneficiario final de esos 100 millones, porque si triunfan las excepciones, se los devuelven. Y ¿Con si su no triunfan, rentabilidad? es para pagar, se los devuelvan con su rentabilidad. Y lo mismo va a ocurrir, dice la ley, con todo ese tema de activos fijos, tipo vehículos, semovientes, una cantidad de cosas que deberían generar rentabilidad. Ahora, grandes retos, porque la justicia ordinaria, la verdad es que le ha quedado grande el manejo de los embargos y secuestros de bienes diferentes al dinero o a los inmuebles, que es más o menos la más fácil, porque pues hay secuestros medio pilos que cobran un arrendamiento, pero embargue usted unos equipos de cómputo, embargue cuadros, embargue otro tipo de bienes que a veces son costosos, joyas, por lo general se pierde. Es decir, 5 años después uno ilusionado, bueno, por fin, vamos a rematar esos 10 anillos con diamantes. ¿Cuáles Secuestre no aparece, o aparecen unos anillos de lata. No, es que se oxidaron, no eran. O sea, ocurren las vainas terribles. Entonces, Dios quiera que a quienes les corresponde, digamos, generar la regulación de estas buenas intenciones, de estas buenas novedades, sean capaces. Y lo último, que lo ponía medio en chiste, pero que no va a ser fácil, y es la operatividad de cierto tipo de medidas cautelares. La más alta, el embargo y secuestro de muebles y enseres. Llegar a domicilios personales o corporativos, donde muchas veces no abren la puerta, ¿cierto? Uy, aquí está el abogado, está el doctor García, viene a cobrarnos. Lo primero, y todo el mundo hoy en día tiene puertas de seguridad, chapas yale con la huella, bueno, toda esa vaina. Y entonces el árbitro de medidas cautelares, tocando, mire, me abre, por favor, es que tenemos una diligencia judicial. Entonces, primero no le abren, obviamente no le abren. Y entonces va a tocar cerrajero electrónico, y entonces el árbitro con el chicharrón. El policía acompañando la No, diligencia. porque una cosa, yo tengo claro que en ese momento el árbitro es un juez de la República con las mismas prerrogativas evidentes. Pero en la realidad, pongámonos uno de árbitro con su saquito y no con la toga, no con el carnet de la rama judicial que llama al CAI y le ponen atención, porque además usualmente es una señora juez más verana que el berraco, y entonces pues los policías se asustan. Pero llegar el doctor entonces borda ya todo pinchado, me haces el favor y me colaboras en esta diligencia de allanamiento, eso va a ser complicado, vamos a ver, amanecerá y veremos, porque lo mismo pasa en la justicia ordinaria en eso, o sea, lo mismo. Lo que pasa es que de todas maneras la toga, alguna gente, y el carnet de la rama judicial sirve para efectos prácticos. Creo que la parte normativa de las medidas cautelares quedó bien. De momento eso. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a dar un espacio muy corto, unas 2 preguntas por acá. Levantaron la mano. La señora, la mano. Primero, por favor, sigue tú, por supuesto. Gracias, buenas tardes. La pregunta es sobre las medidas cautelares previas. Para presentarlas, para solicitarlas, ¿hay que allegar póliza judicial? ¿Y por qué valor? No lo dice la norma, de manera que al ir al Código Penal del Proceso ya no es necesario. Los que nos creamos en el Código de Procedimiento Civil, el famoso artículo 513, lo primero que uno hacía era tener su aseguradora, su corredor de seguros de
de confianza para que les pidieran la póliza. Afortunadamente ya no es necesario ese costo, salvo, recordemos, cuando se proponen excepciones de fondo, quien interpone las excepciones puede pedir que el ejecutante constituya una caución y el juez fijará el monto de la caución, exceptuado el sector financiero. Es decir, al sector financiero no, en este tipo de procedimientos ejecutivos no les los vigilados, ¿no? Y el asegurador, sí, sí, por eso, vigilados por la superfinanciera, que son comisionistas de bolsa, aseguradoras, todos los vigilados por la superfinanciera están exentos del tema de la caución. Gracias. Pero en principio, no. Una segunda pregunta. ¿Para esta clase de procesos hay una mínima cuantía o cualquier? Sí, hay Mínima, mínima, menor y mayor. Mínima, menor y mayor. En los términos del 40 CFE. salarios mínimos legales mensuales, La mínima hasta cuantía, llegar a la mínima. la mínima cuantía es la del Código General del Proceso. Sí. Y la mayor y la menor y mayor cuantía ya es con base en el estatuto arbitral. Correcto. Muchas gracias. Permite a la 15 de ¿Tiene una centímetros. pregunta también? Una pregunta para la doctora Eugenia. Con eso del retracto, que dice que uno que tiene que instruir a la persona de lo que le va a pasar, ¿dónde queda que la ignorancia de la ley no sirve de excusa? Digamos que entiendo perfectamente, digamos, me sumo a la preocupación, pero como decía Luis Arcesio hace un ratico, cuando este proyecto llega al Congreso, el Congreso, buscando ser garantista, entra en este esquema de, que como diría nuestro adorado H, no aclare tanto que oscurece. Tal cual. Y entonces empieza a imponer en la ley una cantidad de condiciones en donde la información tiene que ser clara, expresa, transparente, es decir, hay por lo menos 10 adjetivos. Sí, ese es 10 ese es el gobierno, adjetivos ese es el gobierno. de cómo tiene que ser la información al consumidor, y en ese orden de ideas el tema del retracto entra en el mismo escenario, ¿sí? Claro, el retracto está en la ley, ¿sí? Y usted pues debería conocerlo, pero no, señor, usted, acreedor financiero, tiene que avisarle a su deudor que tiene ese derecho y cuáles son las implicaciones de ese derecho, porque fue la ley, digamos, una de las grandes preocupaciones de la ley era precisamente cómo vamos a proteger al pobrecito consumidor, ¿sí? Que seguramente no sabe leer, o no sabe escribir, o no sabe, y por eso, digamos, entró en ese esquema y quedó como está previsto en la ley. Perdón, yo entendí el diseño del retracto, que incluso hay dos normas pues, que abren esa puerta, como la preocupación del legislador y posiblemente del gobierno de ciertos actos de abuso que pueden pasar. Y en ese sentido, filosóficamente entiendo la norma. Es decir, el prestamista, llámese banco, llámese, bueno, en este caso sector financiero, habla de servicio financiero, ¿no? Sí. Que de alguna manera le condiciona, se supone que no, pero lo van a hacer. Es decir, Yo yo le te presto presto plata, los 500 pero millones, pero... me firmas pacto arbitral ejecutivo. Eso la ley no lo permite. Y entonces, ¿qué está diciendo esta norma? Hágale, hermano, coja su platica, le van a dar el Después se préstamo retracta. y entre los 60 días manda la carta diciendo, Chao. ya no me interesa. Gracias, pero no gracias. Se va a volver un saludo a la bandera muchos. Es que el tema es la ley 546, la sentencia, esa ley también la demandaron, y es la sentencia C1140 de 2000, que la ley, la Corte Constitucional, palabras más, palabras menos, dijo que eso de estarle informando no era suficiente porque la condición de asimetría, o bueno, Sí, no asimetría de existía, información, sí. no existía porque la banca siempre estaba en un nivel superior y podía imponer. Entonces, lo que hace la norma es, después de leer varias veces la sentencia, es dar un consentimiento informado robusto, y además, después de que usted le informan, usted pacta, firma el contrato de mutuo, pero tiene la facultad, después de que le desembolsan el dinero, de retractarse. Y era la única manera de superar la 1140, porque ella dice que no existe, que la banca siempre va a imponer técnicamente no va a haber voluntad en el pacto, siempre la banca lo va a imponer, es lo que dice la sentencia. Entonces la única manera era retractándose, era el retracto. Claro que lo querían cambiar, querían que, no me acuerdo qué cosa querían poner. Yo les escribí, le dije, es que el retracto es la palabra jurídica precisa para Sí. esa, no me acuerdo, desistimiento querían poner. No. Pero bueno, pero eso Bueno, no por es acá hay una persona, la última. Gracias. Por favor. Frente a ese retracto en la omisión y esa regla que existe cuando se omite el deber de información,
aplica esa regla también para el consumidor no financiero. Es que la redacción no es muy clara, dice en materia de consumo el derecho de retracto de que trata el presente artículo será ejercido dentro del plazo establecido en el artículo 47, no en los términos del artículo, sino en los términos de la ley 1480. O sea, no aplicaría ese, si se omite el deber de información, pues se va hasta el plazo para presentar excepciones. Pues yo lo entendería, si me perdonen, Sí, por favor. yo lo entendería que dice consumidor, entonces como tú utilizas la palabra consumidor general, no te hace una diferenciación, o sea, se entiende para todo tipo de consumidor, no es consumidor financiero, no es consumidor, no tiene una calificación, es la generalidad. Pero claro que tiene la deficiencia de la que tú hablas, sería en el sentido de prevenir que después te lleguen en las excepciones a decirte que, pero la discusión se va a dar, como dice el programa, se va a dar porque van a decir, sí me informaron, pero la información no fue suficiente, entonces en las excepciones van a querer renunciar al pacto. Sí, hay un dicho que ni mucho que queme al santo, pero tampoco que no lo alumbre, sí. Lo que pasó fue eso. Y a mí también me pareció exagerado, no era necesario tanto, sí, porque se oscurece el tema. Ahí de pronto adiciono en el artículo 5º, es decir, el anterior al que está leyendo. Bueno, alcanzó a contar esa norma es larguísima, tiene como varios parágrafos y vuelve y dice 7 parágrafos. En caso de incumplimiento de este deber, es decir, el de información, claridad y todo eso por parte de la entidad, el consumidor no quedará obligado por el pacto arbitral, salvo que decida acudir al arbitraje. Es decir, de todas maneras habría una salida para el consumidor no financiero, creo yo, y es que si no se cumple en debida forma el deber de información, y yo digo, no, pero o sea, a mí me metieron esta cláusula ahí como una sorpresita, bajo el artículo 5º, tal vez se podría pedir la ineficacia del pacto arbitral, pero tocaría pedirla ya instalado el tribunal de arbitraje. Bueno, muy bien, vamos a ir ya, digamos, no sé, ¿tienes algo? No sé si había una última, no sé si había alguien más. La mía es un poquito más extensa, me elaboro esto para... Bueno, ahorita hacemos una pequeña sesión de corredor, como cuando terminaba la clase de contratos a esta hora, a las 8, no dejábamos ir al doctor Sergio. Se delega la función en nuestro maestro. Se iba uno caminando con él hasta el parqueadero preguntándole cosas. Ahorita, por supuesto, queda abierta esa posibilidad. Muchas gracias de verdad. Por ejemplo, un tema que se nos quedó... No, se nos quedaron varios, muchos, pero el tema de los honorarios de los árbitros permítanme un segundito que quiero hacer unos anuncios para ese tema merece otro foro porque es realmente bien complejo el tema de entender toda la causación de los honorarios, no del árbitro de medidas cautelares, sino del árbitro ejecutor, en donde además hay una cantidad de disparidades, que más que disparidades generan es desigualdades y, en mi humilde opinión, una serie de perversidades en el sistema bien complejas. Pero es un tema complejo porque además entenderlo es muy difícil. La ley, ahí sí que como pudiendo hacerlo fácil, ¿no? ¿Por qué lo vamos a hacer fácil? Entonces es un tema que está absolutamente disperso a lo largo de toda la ley. A veces parece injusto con el árbitro. Sí, es injusto con el árbitro en muchos puntos y merecería, pues digamos, lamentablemente no nos da el tiempo, pero sí merecería, continuará. Si se puede dejarlo en un continuará. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a ustedes por el tiempo, doctor Luis Arcesio, por las explicaciones. Esta siempre su casa. Yo me quedo con una idea final y es: hay muchos retos, hay muchos desafíos, pero también tenemos un avance en el mundo arbitral y un avance importante que hay que dejarlo de cantar, creo que como decía él. Por último, un pequeño anuncio: próximo conversatorio bien interesante el 8 de octubre, un tema completamente diferente. Vamos a hablar de la influencia del derecho anglosajón en los contratos en Colombia. Ya haremos la publicidad correspondiente, pero los esperamos acá para que vengan y nos acompañen. Muchas gracias y un aplauso para nuestros... Señor moderador, gracias.